El día que Fernando me dejó por su asistente de 28 años fue el día que dejé de creer en los cuentos de hadas. Después de 28 años de matrimonio, 2 hijos y una vida construida alrededor de su carrera, me encontré a los 58 años con la mitad de nuestros bienes, una casa vacía y la repentina y asombrosa libertad de una mujer sin nada que perder. «Estarás bien, María», Fernando dijo, dándome una palmada en la mano mientras firmaba los papeles de divorcio. «Haz un crucero. Únete a un club de lectura. Disfruta de tus años de jubilación». ¿Jubilación? Como si mi vida ya hubiera terminado, esperé hasta que su Mercedes desapareció por la esquina antes de permitirme un único y autoindulgente momento de desesperación. Luego hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Me reí, una risa real y genuina que brotó de alguna reserva inexplorada de resiliencia que no sabía que poseía. Fernando tenía razón en una cosa, estaría bien, solo que no de la manera pasiva de desvanecerse en el atardecer que él imaginaba. El primer mes después del divorcio fue un borrón de asuntos prácticos. Dividir pertenencias, vender la casa familiar, encontrar un apartamento modesto que pudiera permitirme con mi pensión de profesora. Había pasado 30 años en el aula enseñando literatura en el instituto y ahorrando dinero discretamente mientras Fernando construía su práctica legal. Mis ahorros eran modestos pero cuidadosamente administrados, como las hierbas aromáticas que cultivaba en el alféizar de mi ventana, sin espectacularidad pero resilience. Mi hija, Sofía, llamaba a diario desde Valencia, donde había construido una exitosa carrera como abogada. «Mamá, ven a quedarte conmigo un tiempo», ella instó, «no deberías estar sola ahora mismo». «No estoy sola», le aseguré. «Simplemente estoy por mi cuenta». «Hay una diferencia». Las llamadas de mi hijo Mateo eran menos frecuentes y más incómodas. Él vivía justo al otro lado de la ciudad con su esposa Natalia, pero la distancia emocional entre nosotros había crecido desde su boda 5 años antes. Natalia había dejado claro desde el principio que mis costumbres prácticas de clase media eran una vergüenza para sus aspiraciones sociales. «El divorcio es probablemente lo mejor, mamá», Mateo dijo durante una de nuestras breves conversaciones. «Papá siempre fue tan inquieto. Ahora puedes relajarte». Relajarse, jubilarse, retirarse. Todos parecían tener un plan para mis años restantes, y todos implicaban una discreta desaparición de la vida activa. Luego vino el sueño, no mientras dormía, sino una tarde de martes. Mientras caminaba por un escaparate vacío en la calle de La Paz, el pequeño cartel de «Se alquila» en la ventana me llamó la atención, y me detuve para mirar el interior polvoriento. En ese momento pude verlo claramente. Iluminación cálida, el aroma a pan recién horneado, pequeñas mesas donde la gente se demoraba tomando café y conversando, un lugar que se sentía como un hogar para todos los que entraban. Siempre me había encantado hornear. Mi abuela me había enseñado de niña, transmitiéndome recetas que contaban nuestra historia familiar más elocuentemente que cualquier álbum de fotos. Durante mi matrimonio me había hecho conocida entre mis amigos por mis postres, siempre presentes en cenas y reuniones de profesores. «Deberías vender esto», la gente a menudo me decía. Y yo me reía del cumplido, tratando su sugerencia como la cortés exageración que seguramente era. Pero de pie allí, ese martes cualquiera, algo encajó. ¿Por qué no? ¿Qué tenía que perder? La agente inmobiliaria pareció sorprendida cuando llamé por la propiedad. «Lleva vacía casi un año», explicó. «La ubicación no es ideal para el comercio. Demasiado lejos de las principales zonas de compras». «Perfecto», respondí. «No busco tráfico de gente al azar. Quiero que la gente venga específicamente por lo que ofrezco». 2 semanas después, firmé un contrato de alquiler de 2 años utilizando una parte significativa de mi acuerdo de divorcio como garantía. La agente claramente pensó que estaba cometiendo un error. Otra crisis de mediana edad provocada por un trastorno personal. Pero yo vi algo que ella no vio, una oportunidad. Esa tarde llamé a Mateo, emocionada por compartir mis planes. Natalia contestó. «¿Una panadería?» Su tono hizo que la palabra sonara a lepra. «María, sé realista. ¿Tienes idea de cuántas pequeñas empresas fracasan en el primer año, especialmente en el sector de la alimentación?» «He investigado», respondí manteniendo la voz serena. «Y tengo un concepto que es diferente del modelo de panadería estándar». «Bueno, es tu dinero para perder», dijo ella con un suspiro.
Pero no esperes que Mateo te rescate cuando fracase. Estamos ahorrando para nuestro propio futuro. Cuando Mateo finalmente se puso al teléfono, su entusiasmo pareció forzado. Es genial que estés ocupada, mamá. Quizás deberías empezar de a poco, como vendiendo en mercadillos artesanales primero. Ninguno de los dos ofreció ayuda con la renovación. Sofía, a pesar de la distancia, fue más solidaria, enviando mensajes de aliento y ofreciéndose a volar para la gran inauguración. Ellos no lo entienden, mamá, dijo durante una de nuestras llamadas. No pueden ver más allá de sus propias expectativas limitadas. Los 2 meses de renovación fueron agotadores y estimulantes a la vez. Trabajé junto a los contratistas aprendiendo sobre fontanería, sistemas eléctricos y códigos de construcción. Conseguí muebles de segunda mano en ventas de fincas y tiendas de antigüedades, creando un espacio que se sentía cómodamente vivido en lugar de comercialmente pulido. Cada decisión, desde el color de las paredes caramelo suave hasta el estilo de la iluminación lámparas colgantes de estilo vintage con luz ámbar suave, fue deliberada, diseñada para evocar la sensación de estar en casa de alguien en lugar de un establecimiento comercial. El corazón del espacio era el mostrador de exhibición, un viejo fichero de biblioteca que había restaurado y modificado para guardar pequeños postres en cada cajón. Sobre él colgaba un cartel pintado a mano por un artista local, dulces recuerdos, café y repostería. Una semana antes de la inauguración, Mateo y Natalia finalmente visitaron. Llegaron en su todocamino de lujo. Natalia vestida como para una sesión de fotos casual en lugar de una zona de obras. Sus ojos recorrieron el espacio con una decepción apenas disimulada. Es pintoresco, dijo, tocando una mesa vintage con la punta de un dedo bien cuidado. Muy rustic chic, aunque esta ubicación es ciertamente desafiante. Mateo al menos intentó mostrar entusiasmo. El mostrador es genial, mamá. Muy único. Ese es el objetivo, expliqué, tratando de contener mi emoción a pesar de su presencia desalentadora. Todo aquí cuenta una historia. Los postres vendrán cada uno con una tarjeta explicando su origen. La tarta de la abuela, receta de sus años en el pueblo durante la guerra civil. Las barritas de limón que me ayudaron a superar mi primer trabajo como maestra. Historias con postres. Natalia intercambió una mirada con Mateo que me encogió el corazón. Eso es diferente. Es lo que nos diferenciará, insistí. La gente no solo quiere comida. Quieren conexión, significado, una sensación de que son parte de algo más grande que ellos mismos. Bueno, estoy segura de que a la gente de la comunidad de jubilados le encantará, dijo Natalia con una fina sonrisa. Hablando de comunidad, deberíamos irnos. Tenemos cena con la familia Pérez esta noche. Roberto está considerando a Mateo para el nuevo puesto de gerente regional. Se fueron después de menos de 15 minutos sin ofrecer ayuda, ni aliento significativo, solo una vaga promesa de pasarse por la inauguración si podemos. El día de la inauguración llegó con terror y emoción a la vez. Había contratado a 2 empleados a tiempo parcial, Aitana, una estudiante de arte con el pelo morado que se encargaba del servicio de café, y Miguel, un estudiante de escuela de hostelería que ayudaba con la repostería. Ambos habían respondido a mi inusual oferta de trabajo, que buscaba personas que entendieran que la comida trata de historias, no solo de ingredientes. El primer día atrajo a un goteo de curiosos locales, la mayoría atraídos por el sencillo cartel de «Gran inauguración» y el aroma a pan recién horneado. Cada cliente recibió atención personalizada, no solo su pedido, sino una breve explicación de su origen, una invitación a sentarse y saborear en lugar de irse corriendo. La señora García, una mujer mayor que usaba andador, fue mi primera clienta habitual, regresando esa misma tarde. Los mantecados de lavanda, dijo acomodándose cuidadosamente en una mesa cerca de la ventana. Me recuerdan a mi infancia en los años de escasez de la posguerra española. Teníamos tan poco, pero mi madre siempre lograba algo especial para el té del domingo. Me senté con ella durante un momento de calma, escuchando sus historias, dándome cuenta de que esta conexión humana era exactamente lo que había imaginado. No solo vender productos horneados, sino crear un espacio donde se pudieran compartir recuerdos, donde la gente se sintiera vista y escuchada. Sofía envió un gran arreglo floral que iluminó el mostrador toda la semana. Mateo envió un mensaje de texto. Mucha suerte con la inauguración, mamá. Siento no haber podido ir.
Semana muy ajetreada en el trabajo. El primer mes fue un desastre financiero. Lo había esperado y había presupuestado en consecuencia, pero la realidad de ver salir más dinero del que entraba seguía siendo desalentadora. Ajusté los horarios de apertura, refiné el menú basándome en lo que se vendía y lo que no, y lo más importante, escuché a mis clientes. El señor Ruiz, un catedrático de historia jubilado, sugirió una tertulia de historias semanal donde la gente pudiera reunirse y compartir recuerdos relacionados con la comida. La señora García pensó que deberíamos ofrecer tarjetas de recetas para los clientes que quisieran recrear sus favoritos en casa. Aitana propuso una pared de recuerdos donde los clientes pudieran pegar notas sobre sus propias reminiscencias gastronómicas. Lenta y deliberadamente implementamos estas ideas, creando no solo un café, sino una comunidad. Al tercer mes teníamos una pequeña pero leal base de clientes. Al sexto mes estábamos cubriendo gastos. Al final del primer año, Dulces Recuerdos había sido destacada en el periódico local como una joya escondida que ofrecía más que excelentes pasteles, un viaje a través del tiempo, a través del lenguaje de la comida. A pesar de todo esto, la distancia entre Mateo y Natalia creció. Las invitaciones a cenas de Nochebuena fueron rechazadas con excusas cada vez más débiles. Cuando visitaban el café, siempre era breve, siempre con un aire de tolerancia indulgente, como si estuvieran complaciendo el pasatiempo excéntrico de una pariente mayor. «Estás trabajando demasiado, mamá», decía Mateo, mirando su reloj. «A tu edad, deberías estar disfrutando de la vida». «Estoy disfrutando de la vida», respondía yo. «Más que en años». Durante una de sus raras visitas, casi 18 meses después de la inauguración, Natalia hizo un comentario que lo cristalizó todo. Mientras les servía la tarta de la abuela, explicando cómo la receta había llegado del pueblo y había sobrevivido a la Guerra Civil Española, ella sonrió finamente. «Es tierno cómo encontraste este pequeño proyecto para ocupar tu tiempo después del divorcio», dijo ella. «Tantas mujeres de tu edad simplemente se desmoronan cuando sus matrimonios terminan». En ese momento lo entendí. Estaban esperando que fracasara. Mi éxito, por modesto que fuera, no encajaba con la narrativa que habían construido. La esposa abandonada que encuentra consuelo en un pasatiempo pintoresco antes de aceptar finalmente su lugar disminuido en el mundo. Cada logro, cada pequeña victoria, era un desafío a su percepción de quien se suponía que debía ser yo. Esa noche, después de cerrar, me senté sola en una de las pequeñas mesas, rodeada del negocio que había construido de la nada, y tomé una decisión. Ya no buscaría su aprobación o aceptación. Ya no me haría pequeña para encajar en sus expectativas. Construiría algo tan innegablemente exitoso que tendrían que reconocer mis capacidades o revelar sus limitaciones. Al día siguiente solicité un préstamo para la expansión de mi pequeña empresa utilizando mis ingresos consistentes y mi creciente base de clientes como prueba de viabilidad. Mi plan era simple pero ambicioso. Una segunda ubicación, un libro de recetas con nuestros platos más populares y sus historias, y una línea de productos envasados para mercados especializados locales. Al firmar la solicitud de préstamo, sentí una sensación de liberación y determinación. El camino por delante sería desafiante, pero ya no era la mujer que Fernando había dejado atrás, insegura y definida por sus relaciones con los demás. Era María Donovan, propietaria de una pequeña empresa, panadera de recuerdos, arquitecta de mi propio futuro, y acababa de empezar. El préstamo de expansión fue aprobado con sorprendente facilidad. Mi contabilidad meticulosa y los ingresos constantemente crecientes del café habían impresionado a la agente de préstamos, una mujer directa llamada Carla, que confesó ser clienta habitual. «Tus finanzas son impecables», me dijo, deslizándome los documentos de aprobación por el escritorio. «Y tus mantecados de frambuesa y chocolate blanco me ayudaron a superar mi divorcio el año pasado». Firmé los papeles con una mezcla de emoción y terror. Esto era dinero real. No solo mi acuerdo de divorcio que podía permitirme perder, sino una deuda que tendría que ser reembolsada. La responsabilidad se sentía pesada y estimulante a la vez. Esa noche llamé a Sofía para compartir la noticia. «Mamá, eso es increíble». Su entusiasmo genuino me llegó a través de la distancia. «¿Se lo has dicho a Mateo?» «Todavía no», admití. Pensé en esperar hasta asegurar la nueva ubicación. Ya sabes cómo se sienten él y Natalia con el café. ¿A quién le importa lo que piensen?
La indignación protectora de Sofía era clara. Este es tu negocio, tu éxito. Deberían estar celebrándolo contigo, no juzgando desde la barrera. Tenía razón, por supuesto, pero la creciente distancia entre mi hijo y yo era una herida que prefería no sondear demasiado profundamente. En su lugar, canalicé mi energía en encontrar el lugar perfecto para la segunda ubicación de Dulces Recuerdos. El nuevo café estaría en el barrio de Chamartín, un barrio en auge a 15 minutos del original en Madrid. El espacio era más grande, con mejor tráfico de gente y el extra de un pequeño patio para sentarse al aire libre. Los términos del alquiler eran razonables, y el propietario, encantado con mi concepto, accedió a algunas de las renovaciones que necesitaba. El día que firmé el contrato de alquiler, finalmente llamé a Mateo. Es un gran paso, mamá, dijo después de que le compartiera mis noticias. Su tono era cuidadosamente neutral. ¿Estás segura de que no te estás extralimitando? Los números lo respaldan, respondí, tratando de que la defensiva no se colara en mi voz. La primera ubicación está mostrando un crecimiento del 20% año tras año. Bueno, felicidades entonces. Una voz amortiguada de fondo. Natalia, sin duda. Escucha, estamos a punto de ir a cenar con el jefe de Natalia. ¿Puedo llamarte mañana? No llamó mañana ni al día siguiente. Cuando finalmente supe de él una semana después, fue un breve mensaje de texto: mucha suerte con el nuevo local. Muy ocupado en el trabajo. Hablamos pronto. Me negué a dejar que su tibia respuesta amortiguara mi determinación. La segunda ubicación abrió 4 meses después con el doble de personal y un menú ampliado que incluía almuerzos, cada uno con su propia tarjeta de historia. Por supuesto, el periódico local publicó un reportaje sobre nuestra expansión, destacando nuestro concepto único y nuestra leal base de clientes. María Donovan está reinventando lo que puede ser una cafetería de barrio, escribió el reportero. En una era de cadenas de cafeterías idénticas, Dulces Recuerdos ofrece algo cada vez más raro: autenticidad y conexión genuina. Envié el artículo a mis 2 hijos. Sofía llamó inmediatamente rebosante de orgullo. Mateo envió otro mensaje de texto: buen artículo. Felicidades. A medida que la segunda ubicación se consolidaba, comencé a trabajar en la siguiente fase de mi plan: productos envasados para la venta al por menor. Comencé poco a poco. Nuestras variedades de galletas más populares, envasadas en distintivas latas con tarjetas de historia dentro. A través de una conexión con un cliente, aseguré espacio en los estantes de 3 tiendas de alimentos especializados, probando la respuesta del mercado. Las galletas se agotaron en días. Aumentamos la producción, añadiendo más variedades, expandiéndonos a más tiendas. Cada paquete presentaba nuestro logotipo distintivo, una taza de té vintage con vapor formando la silueta de un libro abierto, y el eslogan: cada bocado cuenta una historia. 2 años y medio después de que Fernando me dejara con una palmadita condescendiente en la mano, yo dirigía 2 cafeterías exitosas y un negocio mayorista en crecimiento. Mi personal se había expandido a 15 personas en ambas ubicaciones, con Miguel ascendido a jefe de repostería y Aitana gestionando el café original. Tenía seguro de salud, una pequeña pero creciente cuenta de jubilación, y algo que no había anticipado: una reputación como empresaria astuta. La Cámara de Comercio local me invitó a hablar en su almuerzo de desarrollo de pequeños negocios. El Centro de Formación Profesional me preguntó si daría una charla como invitada para su curso de emprendimiento culinario. Una revista de negocios regional me incluyó en su artículo sobre mujeres líderes a seguir. A pesar de todo esto, la ausencia de Mateo y Natalia era un dolor persistente. Habían visitado el café original exactamente 2 veces en el último año y aún no habían visto la segunda ubicación. Las reuniones de Nochebuena se habían convertido en ejercicios de conflictos de programación y cancelaciones de última hora. Cuando lográbamos estar en la misma habitación, la conversación era superficial, centrada en temas seguros como el tiempo y noticias genéricas. El verdadero punto de ruptura llegó durante la cena de Nochebuena del 3er año. Los había invitado a mi apartamento para cenar. Nada elaborado, solo tiempo en familia. El día anterior, Mateo llamó: mamá, lo siento mucho, pero no podemos ir mañana. El jefe de Natalia nos invitó a su chalet en la sierra para el fin de semana. Es una gran oportunidad para ella. El equipo ejecutivo estará allí. Apreté el teléfono con fuerza. Mateo, es Nochebuena.
No hemos tenido una cena familiar en meses. Lo sé y me siento fatal. Pero esto podría significar un ascenso para Natalia. Te lo compensaremos. Lo prometo. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina rodeada de ingredientes para la comida que había planeado cocinar y me permití sentir todo el peso de su rechazo. Esto no era solo una cena festiva perdida. Esto era un patrón, un mensaje claro sobre mi posición en sus prioridades. Al día siguiente, en lugar de cocinar para uno, empaqué los ingredientes y los llevé al café original donde organicé una nochebuena improvisada para los miembros del personal que no tenían otro lugar a donde ir. Miguel trajo a su novio. Aitana vino con su compañera de piso y 3 de nuestros empleados a tiempo parcial se unieron a nosotros. Cocinamos juntos en la cocina del café, compartimos historias alrededor de mesas unidas y creamos una nueva tradición que se sentía más genuina que cualquier obligación familiar forzada. Mientras limpiábamos, Aitana me acorraló junto al lavavajillas. Tu hijo es un idiota, dijo sin rodeos, su pelo morado ahora con mechas aguamarina. Sin ofender, pero cualquiera que se salte tu cena de Nochebuena por una fiesta de empresa con gente importante no se merece tu tarta de calabaza. Me reí a pesar de mí misma. Es complicado. Su esposa es controladora y está obsesionada con el estatus. Aitana terminó por mí. Sí, todos la hemos conocido. La forma en que mira alrededor del café como si temiera contagiarse de la clase media. Estás describiendo a mi nuera, le recordé, aunque con poca convicción. Aitana se encogió de hombros. No por eso deja de ser verdad. Has construido algo increíble aquí, María. Algo real. Algunas personas simplemente no pueden reconocer el valor a menos que venga con una etiqueta de diseñador. Sus palabras me acompañaron mientras seguía expandiendo el negocio. Al 4º año habíamos añadido una tercera cafetería, y nuestros productos envasados estaban en 27 tiendas en toda la Comunidad de Madrid. Había contratado a una asesora de negocios, una mujer perspicaz llamada Elena, que echó un vistazo a mis operaciones y las declaró impresionantemente organizadas pero listas para sistemas de gestión de alto nivel. Bajo la dirección de Elena, optimicé la producción, mejoré la gestión de inventario y desarrollé un programa de capacitación para garantizar una calidad constante en todas las ubicaciones. Creamos una página web adecuada con capacidades de pedidos en línea y un blog donde compartía las historias detrás de nuestros artículos más populares. Tienes algo especial aquí, me dijo Elena durante una de nuestras sesiones de estrategia. Tus márgenes son saludables, tu concepto es único y la lealtad de tus clientes es altísima. ¿Has pensado en franquicias? No lo había hecho, pero la idea echó raíces. ¿Qué pasaría si Dulces Recuerdos pudiera crecer más allá de lo que yo podía supervisar personalmente? ¿Qué pasaría si el concepto de comida con significado, de postres con historias, pudiera extenderse a otras comunidades? Al acercarme al 5º aniversario de la inauguración del café original, tomé otra decisión. Era hora de formalizar la estructura del negocio. Con la ayuda de un abogado de negocios, creé Empresas Dulces Recuerdos S.L. conmigo misma como directora ejecutiva y propietaria principal. Ofrecí pequeñas participaciones accionarias a Miguel y Aitana, reconociendo sus contribuciones a nuestro éxito. El día que firmé los documentos de constitución de la empresa, llamé de nuevo a Mateo, esperando compartir este hito. Cuando Natalia contestó, su voz era fría y distante. Está en una reunión, María. Haré que te devuelva la llamada. No me devolvió la llamada. En cambio, recibí otro mensaje de texto más tarde esa noche: lo siento, perdí tu llamada. Felicidades por lo del negocio. Mañana voy a Barcelona para una conferencia. Hablamos pronto. Esa noche abrí una botella de Rioja y me senté en mi pequeño balcón, contemplando la extraña paradoja de mi vida. Profesionalmente tenía más éxito de lo que jamás había soñado. Había creado algo significativo de la nada, demostrado mis capacidades a mí misma y a los demás, y construido seguridad financiera en mis propios términos. Sin embargo, personalmente estaba perdiendo a mi hijo poco a poco, día a día. Cada logro parecía alejarlo más, como si mi éxito fuera de alguna manera una amenaza o un reproche. La influencia de Natalia era obvia, pero Mateo era un hombre adulto tomando sus propias decisiones. Decisiones que me excluían cada vez más de sus vidas. Mientras sorbía mi vino y veía las luces de la ciudad encenderse contra el cielo que se oscurecía,
me hice una promesa a mí misma. Seguiría construyendo mi vida y mi negocio con alegría y propósito, independientemente de su aprobación. Mantendría la puerta abierta para Mateo, pero ya no me haría pequeña para encajar en el espacio cada vez más estrecho que me permitían en su mundo. Fernando se había equivocado. No estaba bien de la manera pasiva y disminuida que él había imaginado. Estaba prosperando, creciendo, evolucionando, convirtiéndome más plenamente en mí misma con cada día que pasaba. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haría sentir pequeña de nuevo. Al 5.º año, Dulces Recuerdos se había convertido en algo que apenas podría haber imaginado cuando firmé ese primer contrato de alquiler. Ahora teníamos 4 cafeterías en Madrid, una instalación de cocina comercial para nuestra producción mayorista, y un pequeño pero dedicado personal de oficina que manejaba las operaciones, el marketing y la distribución. Nuestra línea de productos envasados se había expandido para incluir colecciones de regalos de temporada, programas de regalos corporativos y un servicio de suscripción que entregaba cajas de historias mensualmente a clientes de todo el país, cada una con una variedad de dulces y sus narraciones correspondientes. El libro de cocina Dulces Recuerdos, con 50 recetas y sus historias, había sido publicado por una editorial regional y estaba en su 3ª edición. Lo que había comenzado como la reinvención post-divorcio de una sola mujer había evolucionado a una empresa multimillonaria que empleaba a más de 40 personas. Las publicaciones del sector habían tomado nota, presentándonos en artículos sobre negocios de alimentación innovadores y tendencias de experiencia del cliente. Un programa matutino nacional incluso nos había incluido en un segmento sobre negocios con alma. A pesar de todo, me mantuve involucrada, sin microgestionar, pero preservando el alma de lo que hacía especial a Dulces Recuerdos. Seguía desarrollando nuevas recetas, escribiendo las tarjetas de historia, y haciendo apariciones en cada ubicación para conectar con clientes y personal. El dinero nunca había sido mi principal motivación. Crear algo significativo era lo que me impulsaba. La ironía no se me escapaba, a medida que mi familia empresarial se hacía más cercana y solidaria, mi relación con Mateo y Natalia continuaba deteriorándose. Nos limitábamos a intercambiar mensajes de texto obligatorios por cumpleaños y Nochebuena, con ocasionales llamadas telefónicas forzadas que nunca duraban más de 5 minutos. No los había visto en persona en casi 18 meses a pesar de vivir en la misma ciudad. Sofía siguió siendo mi apoyo inquebrantable, visitándome regularmente desde Valencia y celebrando cada nuevo logro. Durante una de esas visitas, mientras compartíamos Rioja en mi ático nuevo, una mejora significativa con respecto a mi apartamento post-divorcio, ella finalmente abordó el elefante en la habitación. ¿Has pensado en confrontarlos?, preguntó sin rodeos, preguntarle directamente a Mateo por qué te ha excluido de su vida. Agité el cabernet en mi copa, observándolo atrapar la luz muchas veces. Pero, ¿qué lograría eso? Él pondría excusas. Natalia inventaría conflictos de programación y nada cambiaría. O quizás tendría que enfrentar lo que está haciendo, replicó Sofía. Quizás ni siquiera se dé cuenta de cuánto te ha herido. Él lo sabe, dije suavemente. Elige ignorarlo porque reconocerlo significaría cambiar su comportamiento o admitir que está priorizando la escalada social de Natalia sobre su relación con su madre. Ninguna opción le atrae. Sofía negó con la cabeza. No entiendo qué le pasó. No fuimos criados así. El estatus pasó, respondí. La visión de Natalia de la vida perfecta pasó, y yo no encajo en esa visión, especialmente ahora que soy un recordatorio de lo que se puede lograr sin las trampas que ellos se están matando por mantener. La verdad era que a través de conexiones comerciales y los círculos sociales relativamente pequeños de Madrid, había oído cosas sobre la situación de Mateo y Natalia. Habían comprado una propiedad en Pozuelo de Alarcón que llevó sus finanzas al límite. Natalia conducía un todocamino de lujo nuevo cada 2 años. Tomaban vacaciones extravagantes que no podían permitirse y se unían a clubes con cuotas de socio elevadas. La imagen era impecable. La realidad, por lo que supe, era un castillo de naipes construido sobre deudas de tarjetas de crédito y estrés financiero. Mi éxito solo resaltaba el contraste entre la sustancia y la apariencia, entre crear valor genuino y mantener fachadas caras. No es de extrañar que mantuvieran las distancias. Mi propia existencia se había convertido en una crítica implícita a sus elecciones. En el 6.º año surgió una oportunidad inesperada. Un cliente adinerado que se había convertido en habitual de nuestra ubicación original se me acercó un día después del horario de cierre,
se presentó como Santiago Herrera y me hizo una propuesta sorprendente. Tengo una propiedad en Málaga, Andalucía, explicó, sentándose en una de nuestras sillas vintage. Frente al mar, vistas espectaculares. Ha estado en mi familia por generaciones, pero ninguno de mis hijos la quiere. Demasiado lejos de sus vidas en Nueva York y Los Ángeles. Asentí cortésmente preguntándome a dónde iba esto. He estado pensando en vender, pero el comprador adecuado me importa. Esta mañana, disfrutando de tus mantecados de lavanda y leyendo su historia sobre el jardín de tu abuela, tuve una idea. Se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez has considerado expandirte a Andalucía? La idea fue tan inesperada que me reí. ¿Andalucía? Eso es un gran salto desde Madrid. Escúchame, continuó. Málaga tiene una demografía que apreciaría lo que has creado aquí. Gente con recursos y ganas de valorar la calidad y las historias. La propiedad incluye un pequeño espacio comercial que sería perfecto para un café, además de viviendas arriba, acceso privado a la playa, puestas de sol espectaculares. Suena encantador, pero también suena caro, respondí con pragmatismo. Lo es, reconoció con una sonrisa. Pero no solo busco vender. Busco invertir. Me interesaría convertirme en socio capitalista en una expansión de Dulces Recuerdos en Andalucía, con la propiedad como parte de mi inversión. Me entregó su tarjeta, Santiago Herrera, Herrera Inversiones. Una rápida búsqueda en Internet esa misma noche reveló que no solo era rico, sino enormemente, habiendo construido y vendido 3 empresas de tecnología antes de semijubilarse para gestionar su cartera de inversiones. Durante los 2 meses siguientes desarrollamos el concepto juntos, una ubicación insignia de Dulces Recuerdos en Málaga con potencial para una mayor expansión en toda Andalucía si el concepto se traducía con éxito al nuevo mercado. Santiago proporcionaría la propiedad y capital adicional como socio minoritario. Yo mantendría el control mayoritario y la autoridad de gestión. El caso de negocio era sólido, la oportunidad excepcional, pero la decisión significaba dividir mi tiempo entre Madrid y Andalucía, al menos inicialmente hasta que se estableciera la nueva ubicación. Significaba alejarme más de las operaciones diarias en Madrid, confiando en mi equipo para mantener nuestros estándares y cultura. Has construido una organización fuerte, Elena, mi asesora de negocios, me aseguró cuando compartí mis preocupaciones. Tus sistemas son sólidos. Tu equipo es capaz. Este es el siguiente paso natural para una fundadora. Aprender a liderar desde un nivel superior mientras se preserva la esencia de lo que hace especial al negocio. Después de una cuidadosa consideración y extensas discusiones con mi equipo de liderazgo, firmé el acuerdo de asociación con Santiago. A los 64 años, me embarcaba en una expansión en 2 regiones del negocio que había construido de las cenizas de mi divorcio. La ironía de establecer una base en Andalucía, el destino de jubilación estereotípico, mientras hacía crecer activamente mi empresa, no se me escapaba. La ubicación de Málaga tardó 8 meses en completarse. Viajé de un lado a otro regularmente supervisando renovaciones, contratando personal, adaptando nuestro concepto al nuevo mercado mientras mantenía su carácter esencial. El espacio era impresionante, amplio y elegante con vistas panorámicas al Mediterráneo y una amplia zona de asientos al aire libre. Las viviendas de arriba, que se convertirían en mi residencia en Andalucía, eran igualmente impresionantes, abiertas y llenas de luz, con una terraza privada con vistas al mar. Para la gran inauguración, Sofía voló desde Valencia, trayendo a su pareja Carmen, a quien ya había conocido varias veces. Santiago Herrera asistió con su esposa, ambos radiantes de orgullo como si hubieran descubierto un talento raro. Los medios locales cubrieron el evento, destacando el concepto único y mi viaje de profesora divorciada a empresaria en expansión. Envié una invitación a Mateo y Natalia, aunque tenía pocas expectativas. Efectivamente, el día antes de la inauguración, recibí un mensaje de texto: felicidades por la nueva ubicación. Lamentablemente no podemos ir a Andalucía con tan poca antelación. Mucha suerte mañana. ¿Poca antelación? Había enviado la invitación 6 semanas antes. El café de Málaga fue un éxito inmediato, conectando tanto con los residentes durante todo el año como con los turistas invernales que apreciaban nuestra mezcla de calidad y narrativa. La clientela de turistas invernales comenzó a correr la voz en sus comunidades del norte de España, creando una red de embajadores para nuestra marca que se extendía mucho más allá de Andalucía.
Al 7º año después de abrir mi primer café, Dulces Recuerdos, se había convertido en una empresa próspera con 5 ubicaciones en Madrid, la insignia de Málaga, un robusto negocio mayorista y una plataforma de comercio electrónico en crecimiento. Dividía mi tiempo entre la Comunidad de Madrid y Andalucía, pasando los inviernos bajo el sol y los veranos en el centro norte de España, dirigiendo una empresa que empleaba a casi 60 personas y generaba ingresos anuales que se acercan a los 7,5 millones de euros. Desde hacía mucho tiempo había dejado de esperar que Mateo y Natalia reconocieran o celebraran estos hitos. La distancia entre nosotros se había calcificado en una ausencia dolorosa pero familiar, puntuado solo por reconocimientos festivos perfunctorios y alguna que otra actualización familiar transmitida a través de Sofía. Por eso, en una brillante mañana de abril, mientras disfrutaba de un café en mi terraza con vistas al Mediterráneo en Málaga, estaba completamente desprevenida ante la vista de un coche de alquiler que entraba en mi entrada. Y aún menos preparada para que Mateo emergiera del lado del conductor, ayudando a una Natalia visiblemente embarazada a salir del asiento del pasajero. 7 años de distanciamiento, de cumpleaños y fiestas perdidas, de invitaciones rechazadas y logros ignorados. 7 años de construir una vida y un negocio que ellos habían tildado despectivamente de pasatiempo. 7 años de acostumbrarme a su ausencia. Y ahora estaban en mi puerta sin anunciar, con sonrisas practicadas y ojos calculadores, observando la amplia propiedad frente al mar que representaba todo lo que ellos nunca habían creído que yo podría lograr. Mamá, llamó Mateo, saludando como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Sorpresa. Esperábamos poder hablar contigo sobre algo importante. Dejé mi taza de café con cuidado deliberado, respiré hondo para centrarme antes de levantarme para recibirlos. Fuera lo que los había traído a mi puerta después de tanto tiempo, sabía con absoluta certeza que no era un deseo repentino de reparar nuestra relación. La gente no cruza el país sin avisar para reconciliarse. Vienen cuando quieren algo. Y mientras bajaba las escaleras hacia mi entrada principal, me preparé para cualquier cálculo que finalmente me hubiera hecho digna de reconocimiento en sus vidas cuidadosamente curadas. Mamá, este lugar es increíble, Mateo exclamó mientras los guiaba por la puerta principal hacia el aireado salón con sus vistas panorámicas al Mediterráneo. No teníamos idea de que tu negocio había crecido tanto. No teníamos idea porque nunca se habían molestado en preguntar, nunca habían leído los artículos en los que me habían destacado, nunca habían visitado ninguna de las ubicaciones más allá del café original, e incluso entonces solo 2 veces en 7 años. Gracias, respondí simplemente haciéndoles un gesto para que se sentaran. Esto es toda una sorpresa. Deberías haber llamado con antelación. Podría haber estado en Madrid. Natalia se sentó con cuidado en mi sofá de lino blanco, una mano descansando protectoramente sobre su vientre abultado. Su vestido de maternidad de diseño probablemente costaba más de lo que yo pagaba semanalmente a los gerentes de mis cafés. Queríamos darte una sorpresa, dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Y ver la ubicación de Andalucía de la que todo el mundo habla. Todo el mundo, como si hubieran estado escuchando sobre mi éxito a través de círculos sociales mutuos en lugar de evitar deliberadamente cualquier reconocimiento del mismo. ¿De cuántos meses estás?, pregunté señalando su vientre. 5 meses, Mateo respondió rápidamente. Es un niño. Estamos pensando en llamarlo Alejandro. Un nieto. Sería abuela. Y ni siquiera me habían hablado del embarazo hasta ahora, a la mitad. La revelación me dolió, pero mantuve mi expresión neutral. Felicidades. Es una noticia maravillosa. Un silencio incómodo cayó. 7 años de distancia nos habían dejado sin los ritmos fáciles de una conversación familiar normal. Esperé sabiendo que no habían volado a través del país simplemente para compartir noticias del embarazo que podrían haberse entregado por teléfono. Así que Mateo finalmente continuó, mirando alrededor de la habitación con obvia apreciación. No teníamos idea de que te estaba yendo tan bien. La ubicación de Málaga, la propiedad frente al mar. Realmente has construido algo impresionante, mamá. Gracias, dije de nuevo, esperando la otra parte del asunto. Natalia se inclinó ligeramente hacia adelante. Hemos estado siguiendo tu éxito desde lejos. Mateo siempre dijo que tenías buen sentido para los negocios, una revisión de la historia tan flagrante que era casi ridícula. Y ahora, con la llegada del bebé, hemos estado pensando mucho en la familia, en las conexiones, en los nuevos comienzos.
Ahí estaba el preámbulo de lo que realmente querían. Nuevos comienzos, repetí, manteniendo mi tono neutral. Mateo asintió con entusiasmo. Exacto. Hemos estado tan absortos en nuestras carreras, nuestras vidas en Madrid. Hemos dejado pasar demasiado tiempo sin una conexión familiar adecuada. 7 años, dije en voz baja. Su expresión flaqueó ligeramente. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? ¿Desde que tuvimos una conversación significativa? Sí. ¿Desde que mostraste interés genuino en mi vida? Más tiempo. Natalia intervino suavemente. Por eso precisamente estamos aquí. Para reconectar, para arreglar las cosas antes de que llegue el bebé. Los estudié a ambos. Estos extraños que compartían mi sangre y mi nombre, pero que habían elegido excluirme de sus vidas hasta este momento. Mateo parecía más delgado de lo que recordaba, con nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de estrés. El exterior pulido de Natalia permanecía intacto, pero había algo desesperado en su sonrisa excesivamente brillante. Aprecio el sentimiento, dije con cuidado. Pero tengo curiosidad por el momento. ¿Por qué ahora? ¿Después de todos estos años? Intercambiaron una mirada rápida. El tipo de comunicación sin palabras que las parejas casadas durante mucho tiempo desarrollan. Mateo se aclaró la garganta. Bueno, con la llegada del bebé, hemos estado reevaluando nuestra situación de vida. Nuestro lugar en Madrid es hermoso, pero no está realmente diseñado para una familia. Sin patio, demasiadas escaleras, no suficiente espacio. Ahora nos acercábamos al verdadero propósito de su visita. Hemos estado buscando opciones familiares, continuó Natalia, con un tono cuidadosamente modulado, pero el mercado de Madrid está tan competitivo ahora mismo. Y con la posibilidad de que ambos tomemos baja parental, el momento es financieramente desafiante. Ya veo, dije, aunque aún no. No completamente. Estaban a punto de pedir dinero. ¿Un préstamo? Eso parecía demasiado directo para su enfoque. Luego vimos el artículo sobre tu ubicación en Málaga en esa revista de negocios, añadió Mateo. Las fotos de este lugar. Nos hizo pensar. Andalucía tiene excelentes escuelas, un clima fantástico para criar niños, no hay impuesto sobre la renta. ¿Están pensando en mudarse a Andalucía?, pregunté genuinamente sorprendida. Lo estamos considerando, Natalia asintió. Estar más cerca de la familia, de ti, sería maravilloso para el bebé, para todos nosotros. Las piezas finalmente encajaban, pero aún no podía ver su objetivo final claramente. ¿Qué proponían exactamente? ¿Y esta visita es qué? Una misión de reconocimiento para ver si les gusta la zona. En parte, admitió Mateo, pero sobre todo para verte, para reconectar. Ya hemos perdido demasiado tiempo. El cálculo detrás de su repentino deseo de conexión familiar era tan transparente que era casi insultante. 7 años de silencio y ahora que yo tenía una valiosa propiedad frente al mar y un negocio exitoso, de repente estaban interesados en reconectar convenientemente, justo cuando esperaban un hijo y reevaluaban su situación de vida. Cuando vimos este lugar, continuó Natalia, agitando su mano para abarcar la espaciosa sala de estar con vistas al mar. No lo podíamos creer. Tanto espacio para una sola persona. Debe ser solitario. Y ahí estaba el verdadero propósito de su visita, finalmente emergiendo como una aleta de tiburón rompiendo la superficie. No es solitario en absoluto, respondí con calma. Tengo una vida plena aquí y en Madrid, amigos, colegas, participación en la comunidad. Mi negocio me mantiene bastante ocupada. Pero no es familia, presionó Mateo, inclinándose hacia adelante con seriedad. Y con la llegada del bebé, ¿no sería maravilloso que tu nieto creciera cerca, quizás incluso en la misma casa? Este lugar es ciertamente lo suficientemente grande para todos nosotros. La audacia era impresionante. 7 años de ausencia, de cumpleaños y fiestas perdidas, de desestimar mi negocio como un pasatiempo bonito, y ahora esperaban mudarse a mi casa porque convenía a sus necesidades. Quieren mudarse conmigo, aclaré, asegurándome de entender exactamente lo que proponían. Tiene mucho sentido, Natalia entusiasmada, como si acabara de sugerir algo completamente razonable. Tienes todo este espacio. Necesitamos más espacio para el bebé.
Podrías involucrarte en la vida de tu nieto desde el primer día. Podríamos ayudar con el mantenimiento de la propiedad y tendrías compañía. Además, Mateo añadió, con tus conexiones de negocios en Andalucía ahora, podrías ayudarnos a encontrar buenos puestos aquí. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Realmente los miré, y vi no solo la manipulación transparente, sino algo más profundo y preocupante, las sutiles señales de tensión financiera debajo de su exterior pulido. La desesperación acechaba detrás de sus sonrisas practicadas. Esto no se trataba solo de querer un espacio más grande para su bebé. Se trataba de un estilo de vida que ya no podían mantener. ¿Cómo van realmente las cosas en Madrid?, pregunté en voz baja. Financieramente, me refiero. La pregunta claramente los tomó por sorpresa. La sonrisa de Mateo flaqueó y la mano de Natalia apretó su bolso. Estamos reevaluando nuestras prioridades, Mateo dijo con cautela. El mercado de la vivienda, la economía, la llegada del bebé. Es mucho con lo que lidiar. Hemos tenido algunos contratiempos, Natalia admitió con obvia reticencia. La empresa de Mateo pasó por una reestructuración, y mi base de clientes se ha visto afectada por la desaceleración económica. Traducción: uno o ambos estaban probablemente desempleados o significativamente subempleados. Su estilo de vida caro se estaba desmoronando a su alrededor, y de repente recordaron que tenían una pariente exitosa con una propiedad valiosa y conexiones de negocios. La revelación debería haberme enfadado, y parte de mí estaba realmente furiosa por su cálculo transparente. Pero más que ira, lo que sentí fue una profunda tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Como mi hijo, el niño sensible que había criado, se había convertido en este hombre que aparecería en mi puerta después de 7 años de silencio, con su esposa embarazada, esperando mudarse a mi casa como si nuestro distanciamiento nunca hubiera ocurrido. Déjame asegurarme de que entiendo, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de las emociones que bullían en mi interior. Después de 7 años de contacto mínimo, durante los cuales no habéis mostrado interés en mi vida, mi negocio o mi bienestar, habéis venido a sugerir mudaros a mi casa porque necesitáis más espacio y estabilidad financiera para vuestro futuro hijo. Mateo tuvo la decencia de parecer incómodo. Cuando lo dices así, suena terrible. ¿De qué otra manera lo dirías?, pregunté simplemente. Natalia cambió de estrategia, sus ojos de repente brillando con lágrimas calculadas. Sabemos que hemos cometido errores. Nos hemos centrado en las cosas equivocadas. Pero el bebé ha cambiado nuestra perspectiva. Queremos volver a ser una familia. Familia, la palabra flotaba entre nosotros, cargada de significado y memoria. Familia eran cenas de Nochebuena y reuniones festivas. Familia era presentarse en los hitos y apoyarse mutuamente en los desafíos. La familia no era una conveniencia para ser recordada solo cuando se necesitaba. Respiré hondo, centrándome antes de responder. Este momento, me di cuenta, era una encrucijada, no solo para nuestra relación, sino para mi propio sentido de valía. Mi respuesta definiría los límites que deberían haberse establecido hace años. Mateo, Natalia, dije, mirándolos directamente a los ojos. Estoy realmente feliz por vuestro bebé. Espero con ansia ser abuela y construir una relación con mi nieto. Ambos se relajaron ligeramente, la esperanza parpadeando en sus rostros. Pero continué, mi voz suave pero firme. No tenéis ningún espacio aquí. No en mi casa. No en mi vida diaria. Ese espacio debe ganarse a través de una presencia constante y un cuidado genuino. Ninguno de los cuales habéis demostrado durante 7 años. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante de las olas contra la orilla. ¿Qué quieres decir? La voz de Natalia subió una octava, su mano aún descansando sobre su estómago, como si el bebé dentro pudiera protegerla de verdades incómodas. Hay al menos 4 dormitorios en esta casa. Los hemos visto. Dejé mi taza de café con cuidado. No me refiero al espacio físico, Natalia. Me refiero al espacio en mi vida. El rostro de Mateo se ruborizó. Mamá, estamos hablando de tu nieto. ¿De tu familia? Familia, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Dime, ¿cuándo fue la última vez que me trataste como familia, Mateo? Fue la Nochebuena pasada cuando prometiste llamar y nunca lo hiciste.
Quizás fue mi 65 cumpleaños que ninguno de vosotros reconoció. O quizás durante las celebraciones de expansión de mi negocio a las que siempre estabais demasiado ocupados para asistir. El color se escurrió de su rostro. Eso no es justo. Hemos estado ocupados construyendo nuestras vidas, centrándonos en nuestras carreras, que aparentemente no han funcionado tan bien, interrumpí, mi voz permaneciendo tranquila a pesar de las emociones que bullían bajo la superficie. De lo contrario, no estaríais aquí pidiendo mudaros a mi casa. Mateo se puso de pie abruptamente. Si vas a echarnos en cara nuestra situación. Siéntate, Mateo, dije no con dureza, sino con una autoridad inconfundible. No te estoy echando nada en cara. Simplemente estoy reconociendo la realidad, algo que esta familia ha evitado durante demasiado tiempo. Sorprendentemente se sentó, luciendo más como el adolescente castigado que había roto el toque de queda que como el hombre de 37 años que era ahora. Esto es lo que va a pasar, continué. No podéis mudaros a mi casa. Este es mi santuario, ganado a través de años de trabajo que ambos desestimasteis como un bonito pasatiempo. Sin embargo, os ayudaré, pero en mis términos, no en los vuestros. Los ojos de Natalia se entrecerraron con recelo. ¿Qué significa eso? Significa que usaré mis conexiones para ayudaros a encontrar trabajo si os tomáis en serio la reubicación en Andalucía. Significa que me aseguraré de que mi nieto tenga atención médica adecuada cubriendo esos gastos directamente. Significa que estableceré un fondo de educación para el bebé al que ninguno de vosotros podrá acceder para ningún otro propósito. ¿Crees que le robaríamos a nuestro propio hijo? La indignación de Natalia fue teatral. Creo que estáis desesperados y la gente desesperada toma malas decisiones, respondí con calma. Pero lo que sé con certeza es que no podéis ignorarme durante 7 años y luego reclamar derechos sobre mi casa, mi riqueza o mi vida diaria sin ganarse de nuevo un lugar en mi corazón. La expresión de Mateo era una compleja mezcla de vergüenza, ira y algo más, quizás respeto. No estamos pidiendo limosna. Sí que la estáis pidiendo. Le corregí suavemente. Y está bien necesitar ayuda a veces. Lo que no está bien es valorar a las personas solo cuando las necesitas. La dura verdad flotaba en el aire entre nosotros. 7 años de heridas acumuladas, malentendidos y distanciamiento deliberado no podían borrarse con una reunión conveniente impulsada por la necesidad financiera. Así que eso es todo. La voz de Natalia había adquirido el tono agudo que recordaba de años atrás. Después de todo lo que Mateo ha hecho por ti. No pude evitar reírme. ¿Qué ha hecho exactamente Mateo por mí en los últimos 7 años, Natalia? Por favor, ilumíname. Su boca se abrió y se cerró sin producir sonido. Mateo miró al suelo. Eso pensé, dije, levantándome de mi silla. Ahora, si queréis mi ayuda para encontrar empleo y asegurar la atención adecuada para mi nieto, estoy feliz de discutirlo más a fondo. Si vinisteis esperando mudaros y ser apoyados económicamente, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Lo que sucedió a continuación me sorprendió. Mateo, mi hijo que evitaba los conflictos y que había pasado todo su matrimonio cediendo a la personalidad más fuerte de Natalia, de repente se levantó y caminó hacia la ventana con vistas al Mediterráneo. Tiene razón, Natalia, dijo en voz baja, dándonos la espalda. No podemos simplemente aparecer después de todo este tiempo y esperar que nos acoja. El rostro de Natalia mostró sorpresa. Mateo, tu madre claramente no entiende nuestra situación. Nuestra situación, interrumpió volviéndose para mirarla, es que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años, acumulando deudas, tratando de mantener las apariencias. Nuestra situación es que hemos sido desalojados de nuestra casa y hemos agotado nuestras tarjetas de crédito. Nuestra situación es que hemos pasado tanto tiempo persiguiendo el estatus que hemos olvidado lo que realmente importa. Observé este intercambio con creciente asombro. Este no era el hijo que había visto desvanecerse de mi vida. El hombre que dejó que su esposa dictara los términos de sus relaciones familiares. Y ahora, continuó, su voz cobrando fuerza. Nos presentamos en la puerta de mi madre, una mujer que hemos ignorado efectivamente durante 7 años, esperando que resuelva nuestros problemas. ¿Puedes culparla por decir que no? Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. No pude discernir si eran de emoción genuina o manipulación táctica.
Estoy embarazada, Mateo. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Lo que hace todo el mundo? Intervine con calma. Trabajáis. Presupuestáis. Hacéis sacrificios. Construís una vida dentro de vuestras posibilidades. Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscentemente de su padre que por un momento me dejó sin aliento. Mamá tiene razón. Tenemos que valernos por nosotros mismos. La mirada que Natalia le lanzó podría haber congelado el Mediterráneo en julio. ¿Valernos por nosotros mismos? En caso de que lo hayas olvidado, estamos desempleados, sin hogar y esperando un bebé. Tu madre vive en el lujo mientras nosotros nos enfrentamos a la ruina. Un lujo que me gané, le recordé en voz baja. A través de un negocio que ambos os burlasteis. Por un momento el único sonido fue el suave chapoteo de las olas contra la orilla y el lejano canto de las gaviotas. Entonces Mateo hizo algo que nunca esperé. Me tomó de la mano. Lo siento, mamá, dijo con la voz ligeramente quebrada. Por todo. Por la distancia, por desestimar tu negocio, por aparecer así. Te merecías algo mejor de mí. La disculpa simple, entregada sin excusas ni calificaciones, me tomó completamente por sorpresa. En todos nuestros años de relaciones tensas, Mateo nunca había reconocido su papel en nuestro distanciamiento tan directamente. No puedo hablar por Natalia, continuó, mirando a su esposa en silencio. Pero me gustaría una oportunidad de reconstruir nuestra relación. No porque necesitemos tu ayuda, aunque la necesitamos. Sino porque te he echado de menos, porque quiero que mi hijo conozca a su abuela. Porque he estado equivocado durante años, y solo ahora empiezo a entender cuán equivocado. Estudié el rostro de mi hijo, buscando signos de manipulación o insinceridad. Lo que vi en cambio fue un remordimiento genuino mezclado con una nueva determinación. Los primeros atisbos quizás del hombre en el que podría convertirse si se liberaba de la búsqueda interminable de las apariencias. Eso, dije en voz baja, es un comienzo con el que puedo trabajar. Natalia permaneció en silencio, su expresión indescifrable mientras observaba este intercambio. Quedaba por ver si se uniría a Mateo en esta tentativa reconciliación o si se resistiría. Pero por primera vez en 7 años, sentí una esperanza cautelosa de que mi relación con mi hijo pudiera salvarse. No por necesidad financiera, sino porque él finalmente había comenzado a ver el núcleo vacío de la vida que habían construido. El camino por delante no sería fácil ni directo. La confianza, una vez rota, requiere más que palabras para repararse. Pero al mirar a Mateo, al mirarlo de verdad, vi no solo al hombre que me había decepcionado, sino destellos del niño que había criado, emergiendo de años de decisiones que lo habían alejado de su verdadero yo. Empecemos con un almuerzo. Sugerí la simple invitación, que no ofrecía ni rechazo ni reconciliación inmediata, sino algo más medido y real. Una oportunidad para empezar de nuevo con los ojos bien abiertos y las expectativas firmemente ancladas en la realidad. Los días siguientes se desarrollaron con una cautelosa navegación de nuestra nueva realidad. Ayudé a Mateo y Natalia a registrarse en un hotel modesto cercano. No el complejo de lujo que quizás habrían esperado, sino un lugar limpio y cómodo que podían permitirse para una corta estancia. Acordamos vernos a diario, hablar abiertamente para comenzar el lento proceso de entender qué había sucedido con nuestra relación y si podría reconstruirse. Natalia permaneció en gran medida retraída, participando en nuestras conversaciones con una mínima interacción, su resentimiento por el rechazo de su plan apenas disimulado bajo una capa de cortesía. Mateo, sin embargo, me sorprendió con su creciente franqueza, como si alguna presa interna se hubiera roto, cuando finalmente reconoció la verdad de su situación. En nuestra tercera tarde juntos, sentados en mi terraza, con vistas al Mediterráneo, pintó un cuadro más claro de cómo habían llegado a esta coyuntura desesperada. Estuvimos viviendo de crédito durante años, admitió, mirando fijamente su helado. El pago de la casa era casi el 60% de nuestros ingresos netos, pero Natalia insistió en que necesitábamos la dirección correcta, las escuelas adecuadas cerca para cuando tuviéramos hijos. Y tú accediste, observé no acusadoramente sino buscando comprender. Él asintió. En ese momento parecía importante. Su familia, lo juzgan todo por las apariencias. Su padre dejó claro que me consideraba apenas aceptable como yerno. Quería demostrar que podía proporcionar el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada, incluso cuando no podía permitírmelo.
Especialmente entonces, soltó una risa sin humor. Cuanto más luchábamos, más importante se volvía mantener la ilusión. Coches nuevos que alquilábamos en lugar de poseer. Vacaciones cargadas a tarjetas de crédito. Membresías de clubes que no podíamos permitirnos. Era agotador, y yo no encajaba en esa ilusión, dije en voz baja. Mateo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Una ex profesora divorciada que abría una bonita panadería. No, tú no encajabas en la narrativa de Natalia sobre nuestras vidas exitosas y sofisticadas. Y yo la dejé dictar los términos de nuestra relación contigo porque era más fácil que librar otra batalla. El reconocimiento honesto dolió, pero también fue extrañamente curativo. La verdad, por dolorosa que fuera, proporcionaba una base que las frases hechas y las excusas nunca podrían. ¿Cuándo empezaron a desmoronarse las cosas?, pregunté. Hace unos 18 meses, perdí mi trabajo en una reestructuración corporativa. Encontré otro puesto, pero con un salario significativamente más bajo. Luego el negocio inmobiliario de Natalia sufrió un golpe cuando el mercado se enfrió. Intentamos mantener el mismo estilo de vida, pero con muchas más deudas. Negó con la cabeza. El aviso de ejecución hipotecaria llegó hace 3 meses. Logramos vender la casa antes de que fuera a subasta, pero después de pagar la hipoteca y otras deudas, casi no nos quedó nada. Y luego Natalia se quedó embarazada. No fue planeado, admitió, pero una vez que sucedió, lo sentimos como una señal de que necesitábamos cambiar nuestras vidas. Para ser honesto, mamá, estábamos desesperados. Cuando vimos ese artículo sobre tu ubicación en Málaga con fotos de esta casa, nos pareció una solución milagrosa. La vulnerabilidad de su confesión me conmovió. Este era mi hijo, no el profesional pulido que me había mantenido a distancia durante años, sino el niño que había criado, emergiendo finalmente de detrás de la fachada que él y Natalia habían construido. ¿Qué piensa Natalia de todo esto?, pregunté, mirando hacia la playa donde ella daba un paseo solitario, su figura pequeña contra la vasta extensión de arena y mar. Mateo suspiró. Está enfadada, humillada, asustada. Creció con riqueza y estatus. Perderlo se siente como fracasar en el único juego que importa en su mundo. ¿Y tú? ¿Qué te importa en tu mundo ahora? Él consideró la pregunta seriamente, quizás por primera vez. Estabilidad, honestidad, ser un buen padre para mi hijo, reconstruir relaciones que importan, como la nuestra, vaciló. Construir una vida basada en lo que realmente podemos permitirnos en lugar de lo que impresiona a otras personas. Durante la semana siguiente cumplí mi promesa de ayudarlos a encontrar oportunidades de empleo. A través de Santiago Herrera, organicé una entrevista para Mateo con una empresa de gestión inmobiliaria que manejaba varias comunidades de alto nivel en la zona. Su experiencia en ventas y su carácter sociable lo convirtieron en un fuerte candidato para su división de alquileres. Para Natalia, el camino fue más complicado. Su licencia de agente inmobiliario no se transfería directamente a Andalucía, y su actitud seguía siendo una barrera para el tipo de reinicio humilde que su situación requería. Cuando sugerí un puesto como subdirectora en uno de mis cafés, un rol que proporcionaría ingresos estables mientras estudiaba para su examen de agente inmobiliario en Andalucía, su respuesta fue previsiblemente fría. Tengo 15 años de experiencia en ventas de propiedades de lujo, dijo con rigidez. No voy a servir café y pasteles. Estarías gestionando un equipo de 12 personas y manejando las operaciones de una ubicación que genera más de 1 millón en ingresos anuales, la corregí. No es exactamente servir café. Aún está por debajo de mis cualificaciones. Quizás, reconocí, pero es un puesto que está realmente disponible para ti ahora mismo, con beneficios de salud que cubrirían tu embarazo y baja por maternidad. A veces necesitamos dar un paso atrás para avanzar de nuevo. Ella no respondió, pero pude ver la lucha interna desarrollándose en su rostro. El orgullo impugna con la necesidad práctica. El avance cuando llegó fue inesperado. Los había invitado al café de Málaga una mañana antes de la hora de apertura, queriendo que Mateo viera la operación de primera mano antes de su entrevista de gestión inmobiliaria más tarde ese día. Mientras Miguel, ahora mi chef ejecutivo que viajaba entre ubicaciones, les daba un recorrido por la cocina, una joven se acercó a Natalia. Disculpe, dijo tímidamente. ¿Es usted Natalia Vargas? Usted vendió el apartamento a mis padres en Madrid hace unos 6 años. Natalia se enderezó, cambiando automáticamente a su persona profesional.
Sí, la propiedad de la Ribera. ¿Qué tal están disfrutando sus padres? Les encantó. De hecho, se han jubilado aquí en Málaga. La joven sonrió. Yo gestiono las redes sociales de Dulces Recuerdos. Cuando la vi, pensé que la reconocía de su cierre. Esta conexión casual, este momento de mundo pequeño, pareció cambiar algo en Natalia. Ser reconocida por su pasado profesional, que le recordaran sus éxitos en lugar de sus fracasos actuales, suavizó su postura defensiva. Más tarde esa tarde, después de regresar de su entrevista, que había ido bien, Mateo me encontró en mi oficina en casa. Natalia ha estado pensando en tu oferta de trabajo, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Tiene algunas ideas sobre cómo expandir los servicios de catering del café para apuntar al mercado de condominios de lujo. Aparentemente hoy conoció a alguien que le hizo ver algunas posibilidades. ¿Eso significa que está considerando aceptar el puesto? Creo que sí, asintió. En sus términos, por supuesto. Natalia no hace nada sin negociar. Sonreí a pesar de mí misma. Por supuesto que no. Esa noche, mientras compartíamos la cena en mi terraza, la primera comida que se había sentido genuinamente cómoda desde su llegada, tomé otra decisión, no por obligación o manipulación, sino desde un lugar de esperanza cautelosa. He estado pensando, dije mientras terminábamos de cenar. Hay una pequeña casita de invitados en la propiedad, justo más allá del jardín. Tiene 2 dormitorios, su propia cocina, entrada independiente. Necesitaría algunas mejoras, pero... Miré directamente a los ojos de Mateo. Si ambos encontráis un empleo estable aquí, si os tomáis en serio la reconstrucción de nuestra relación, podríais quedaros allí temporalmente mientras os estabilizáis. La oferta quedó en el aire entre nosotros. No la integración total en mi hogar y vida que inicialmente habían esperado, sino un compromiso que ofrecía tanto proximidad como límites apropiados. Eso es increíblemente generoso, dijo Mateo en voz baja. Gracias. Natalia asintió, su expresión aún reservada, pero con un nuevo atisbo de humildad. Nos daría tiempo para establecernos aquí. Para demostrar que hablamos en serio sobre los cambios. Esa es la idea, confirmé. No un rescate, sino un puente hacia vuestra propia estabilidad con expectativas claras por todas partes. A medida que el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el agua en tonos dorados y carmesí, sentí un optimismo cauteloso arraigar. El camino por delante no sería fácil ni directo. La confianza, una vez rota, requiere más que palabras y gratitud temporal para repararse. Pero por primera vez en 7 años, pude vislumbrar un futuro que incluía a mi hijo, a su esposa y a mi nieto, que pronto llegaría. No en sus términos ni siquiera totalmente en los míos, sino en nuevos términos que negociaríamos juntos, con un reconocimiento honesto del pasado y una clara conciencia de lo que los límites saludables requerían. Fernando se había equivocado en muchas cosas cuando me dejó, pero quizás lo más equivocado fue su suposición de que mi historia estaba terminando justo cuando los capítulos más interesantes comenzaban a desarrollarse. La renovación de la casita de invitados se convirtió en una prueba de fuego para nuestro frágil nuevo comienzo. Contraté a obreros para las obras importantes, actualizando el baño, reemplazando los electrodomésticos de cocina anticuados, reparando el tejado, pero sugerí que Mateo y Natalia se encargaran ellos mismos de las mejoras cosméticas. Pintura, reparaciones menores, decoración dentro de un presupuesto razonable que yo proporcioné. Capital de trabajo, expliqué cuando Mateo se sorprendió por mi estipulación. Es importante que os involucréis en la creación de vuestro nuevo hogar, no solo que os lo entreguen. Inicialmente Natalia se opuso a la idea del trabajo manual. Nunca he pintado una habitación en mi vida, admitió con su característica franqueza. Momento perfecto para aprender, respondí con suavidad. YouTube tiene excelentes tutoriales. Lo que no dije, lo que no era necesario decir, era que este proceso revelaría si realmente estaban comprometidos a cambiar los patrones que los habían llevado a su situación actual. ¿Abordarían esta oportunidad con derecho y resentimiento o con gratitud y esfuerzo? La respuesta daría forma a nuestro camino hacia adelante. Para mi cauteloso optimismo, estuvieron a la altura del desafío. Mateo se lanzó al trabajo con un entusiasmo inesperado, revelando una habilidad para las reparaciones prácticas que no sabía que poseía. Papá nunca me dejó ayudar con los proyectos de la casa, explicó cuando comenté su reparación de fontanería sorprendentemente competente.
Siempre decía que era más rápido hacerlo él mismo que enseñarme. Más sorprendente fue el compromiso gradual de Natalia. Comenzó supervisando desde una distancia prudente con un portapapeles en la mano, pero finalmente se puso ropa vieja y se unió a los esfuerzos de pintura. Su perfeccionismo se canalizó en asegurarse de que cada trazo fuera impecable. Para la tercera semana, había creado tableros de diseño detallados para cada habitación, trabajando dentro del modesto presupuesto con una creatividad que no había esperado de alguien que anteriormente había equiparado la calidad exclusivamente con el precio. Mientras tanto, sus vidas profesionales estaban tomando forma. Mateo había asegurado el puesto en la empresa de gestión inmobiliaria, comenzando en un nivel de gestión intermedio con promesa de ascenso. El trabajo le sentaba bien, orientado a las personas, variado, con métricas claras de éxito, pero sin la cultura corporativa despiadada a la que se había acostumbrado. El viaje de Natalia fue más complejo. Después de varios días de evidente lucha interna, aceptó el puesto de subdirectora en el Café de Málaga, abordándolo con la misma determinación que había aplicado anteriormente a los bienes raíces de lujo. Para sorpresa de todos, quizás especialmente la suya, sobresalió en el papel. Tiene un ojo para el detalle y los sistemas. Eso es notable, informó Miguel después de su primer mes. Ya ha optimizado nuestro proceso de pedidos de catering e identificado 3 ineficiencias en nuestra gestión de inventario. ¿Y el personal?, pregunté sabiendo que las tendencias imperiosas de Natalia podían chocar con nuestra cultura laboral cuidadosamente cultivada. Al principio difícil, admitió, pero está aprendiendo. Ese taller de humildad que sugeriste para el equipo de gestión llegó en el momento perfecto. De hecho, yo había programado el taller estratégicamente, enmarcándolo como desarrollo profesional para todos los gerentes de ubicación en lugar de una intervención específicamente para Natalia. La facilitadora, una coach ejecutiva experimentada que había trabajado anteriormente con mi equipo de liderazgo, entendió el subtexto sin que se dijera explícitamente. Tu nuera tiene un potencial tremendo, me dijo en privado después. Debajo de la armadura defensiva hay una mujer con una inteligencia y un impulso excepcionales. Solo necesita dejar de equiparar la vulnerabilidad con la debilidad. La verdadera transformación, estaba aprendiendo, rara vez sigue una línea recta. Hubo contratiempos junto al progreso. Días en que Natalia se retraía en una eficiencia fría para enmascarar su incomodidad al recibir instrucciones de personas que antes habría considerado por debajo de su aviso. Momentos en que Mateo volvía a caer en patrones de evitación de conflictos, cediendo a sus cambios de humor en lugar de mantener el equilibrio más saludable que estaban luchando por establecer. Nuestras cenas familiares, ahora un ritual semanal, se convirtieron en un barómetro de su progreso. Algunas noches se caracterizaron por conversaciones genuinas y momentos sorprendentes de conexión. Otras presentaban las respuestas de labios apretados de Natalia y los ansiosos intentos de Mateo de suavizar las asperezas. Pero a diferencia del pasado, estábamos realmente presentes. Realmente intentando, realmente reconociendo el elefante en la habitación cuando surgían las tensiones. No sé cómo hacer esto, admitió Natalia durante una conversación particularmente honesta a medida que su embarazo avanzaba hacia el tercer trimestre. Mi familia nunca discutió los problemas directamente. Simplemente fingíamos que todo estaba bien mientras nos juzgábamos sin piedad a puerta cerrada. Eso explica mucho, observé, no con dureza. Ella sonrió con ironía. Supongo que sí. La casita de invitados se terminó un mes antes de su fecha de parto, transformada de una residencia de cuidador descuidada en un hogar encantador y confortable que reflejaba tanto la practicidad como el cariño. El día que se mudaron oficialmente de sus alojamientos temporales en el hotel, les presenté un regalo de bienvenida, una colcha hecha a mano para la habitación del bebé, creada por un artesano local que suministraba textiles decorativos para mis cafés. Cuenta una historia. Les expliqué mostrándoles cómo cada panel representaba una escena diferente de la vida costera, delfines jugando en las olas, gaviotas planeando sobre los acantilados, tortugas marinas camino al mar. Así Alejandro crecerá sabiendo que es parte de algo más grande que él mismo, conectado a este lugar y a sus ritmos naturales. Natalia pasó sus dedos por el intrincado bordado, su expresión suavizándose de una manera que rara vez había presenciado. Es hermoso, dijo en voz baja. Gracias. Esa noche, sentada sola en mi terraza, reflexioné sobre el inesperado viaje de los últimos 2 meses.
Cuando Mateo y Natalia aparecieron por primera vez en mi puerta, solo había visto su cálculo transparente, su repentino y conveniente interés en la conexión familiar. No había esperado nada más que manipulación y derecho, y me había preparado en consecuencia. Lo que no había anticipado era la posibilidad de un cambio genuino, vacilante e imperfecto, sin duda, pero real. Observar a mi hijo redescubrir su voz y su confianza, ver a mi nuera luchar con la humildad y ocasionalmente tener éxito, me hizo esperar lo que había parecido imposible solo unas semanas antes, una relación familiar funcional, aunque complicada. La verdadera prueba llegó inesperadamente a las 2:17 de la madrugada un martes, 3 semanas antes de la fecha de parto de Natalia. El insistente sonido de mi teléfono me sacó de un sueño profundo. Mamá, la voz de Mateo estaba tensa por el pánico. Natalia ha roto aguas. Voy para el hospital ahora mismo. Me encontraré contigo allí, dije, ya buscando ropa. ¿Podrías venir a recogernos en su lugar? Natalia preguntó por ti específicamente. La petición de Natalia, no solo de Mateo, fue tan inesperada que por un momento me dejó sin palabras. Claro, estaré allí en 5 minutos. Lo que siguió fue una noche de intensa vulnerabilidad. Natalia, despojada de su cuidada compostura por el dolor y el miedo, agarró mi mano junto a la de Mateo mientras las contracciones se intensificaban. Las barreras cuidadosas que había mantenido incluso durante nuestro reciente deshielo, se desmoronaron frente a la cruda realidad del parto. Tengo miedo, admitió en un raro momento de completa honestidad entre contracciones. ¿Y si soy una madre terrible? ¿Y si le hago a Alejandro lo que mis padres me hicieron a mí? No lo harás, le aseguré, secándole la frente con un paño frío. Porque eres consciente del riesgo. Porque ya estás haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sus ojos, generalmente protegidos, estaban muy abiertos con un miedo genuino. ¿Cómo puedes siquiera confiarme a tu nieto después de cómo te he tratado? Porque la gente puede cambiar, dije simplemente. Soy la prueba viviente de ello. Hace 7 años, era una profesora recién divorciada, empezando de nuevo a una edad en la que la mayoría de la gente está terminando. Ahora, dirijo un negocio en varias regiones. El cambio es posible cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo. Una contracción la venció antes de que pudiera responder. Pero la mirada que me dio contenía algo que nunca antes había visto en ella, respeto sin mancha de cálculo o resentimiento. Alejandro Mateo Vargas nació a las 5:43 de la madrugada sano y perfecto, con una cabeza llena de cabello oscuro y la barbilla de su padre. Mientras veía a Mateo sostener a su hijo por primera vez, las lágrimas corrían sin vergüenza por su rostro, sentí la culminación de algún círculo cósmico. La vida continuaba a pesar de nuestras complicaciones humanas, ofreciendo nuevos comienzos cuando menos los esperábamos. Cuando la enfermera me colocó a Alejandro en los brazos, presentándome como abuela por primera vez, el amor que me invadió fue abrumador. Este pequeño ser perfecto nos conectaba a todos ahora, creando un vínculo que trascendía los errores y malentendidos del pasado. Mirando su pequeña cara, hice una promesa silenciosa. Este niño crecería en una familia que valorara la autenticidad sobre las apariencias, la sustancia sobre el estatus, y la complicada verdad del amor sobre la conveniente ficción de la perfección. Más tarde, al amanecer sobre el Mediterráneo, me paré en la ventana de la habitación del hospital, observando cómo la primera luz tocaba el agua. Alejandro dormía plácidamente en la cuna junto a la cama de Natalia, Mateo cabeceaba en una silla cercana. En este momento de tranquila maravilla, sentí una profunda gratitud por los giros inesperados de la historia de mi vida, los finales dolorosos que habían llevado a nuevos comienzos, los desafíos que habían revelado una fuerza que nunca supe que poseía. Fernando se había equivocado mucho. Mi vida no había terminado con nuestro matrimonio, ni con la edad, ni con la jubilación convencional. Simplemente había estado esperando que la reclamara plenamente en mis propios términos, escribiendo nuevos capítulos más auténticos y satisfactorios que cualquier cosa que hubiera venido antes. La llegada de Alejandro creó un cambio sísmico en nuestra dinámica familiar. El nieto teórico que había sido utilizado como palanca en aquella primera conversación incómoda se convirtió en una persona real y viva. Un pequeño ser humano con necesidades y expresiones que nos cautivó a todos. La abstracción de la conexión familiar se transformó en la realidad concreta de los biberones a las 3 de la madrugada, los cambios de pañal y el llanto particular que solo Natalia podía calmar.
Había esperado ser una abuela algo distante e involucrada, pero manteniendo los límites cuidadosos que había establecido cuando Mateo y Natalia aparecieron por primera vez en mi puerta. En cambio, me encontré inmersa en el círculo íntimo del cuidado de Alejandro de maneras que nos sorprendieron a todos. ¿Te importaría llevarlo unas horas?, preguntó Natalia cuando Alejandro apenas tenía 2 semanas. Su agotamiento era evidente en las ojeras bajo sus ojos. No me he duchado en 3 días y Mateo tiene esa visita a la propiedad que no puede reprogramar. Era la primera vez que me pedía ayuda directamente sin Mateo como intermediario. La petición, natural entre la mayoría de las madres y abuelas, se sintió trascendental dada nuestra historia. Por supuesto, respondí, ya extendiendo la mano para coger a mi nieto. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos bien. Esas pocas horas se extendieron a un acuerdo regular. 2 tardes a la semana, cuidaría a Alejandro mientras Natalia regresaba a trabajar a tiempo parcial en el café, aumentando gradualmente sus horas a medida que se adaptaba a equilibrar la maternidad y la carrera. El horario benefició a todos. Alejandro recibió atención amorosa. Natalia mantuvo su identidad profesional mientras se recuperaba físicamente, y yo desarrollé una relación con mi nieto que era únicamente mía. Lo más sorprendente fue cómo este acuerdo fue descongelando gradualmente el hielo restante entre Natalia y yo. El enfoque compartido en el bienestar de Alejandro creó un terreno neutral donde podíamos interactuar sin el peso constante de nuestra complicada historia. Las conversaciones triviales sobre los horarios de alimentación y los patrones de sueño evolucionaron hacia conversaciones más significativas sobre la maternidad, la identidad y las emociones inesperadas que la maternidad había desatado en ella. Nunca entendí a mi madre hasta ahora, admitió durante una de esas conversaciones, observando cómo acunaba suavemente a Alejandro para que se durmiera. Su obsesión por las apariencias, por el estatus. Pensé que era solo materialismo superficial. Ahora me pregunto si era su forma de intentar darme seguridad, de asegurarse de que nunca sintiera la incertidumbre con la que ella creció. Así suele funcionar, estuve de acuerdo. Reaccionamos a nuestra propia educación, ya sea repitiéndola o haciendo deliberadamente lo contrario. No quiero repetir los patrones de mi madre con Alejandro. Pronunció las palabras suavemente, casi para sí misma. No quiero que crezca pensando que su valor proviene de lo que posee o de cómo lo ven los demás. ¿Qué quieres para él entonces? Ella consideró la pregunta seriamente. Confianza. No el tipo falso que he estado apuntalando con etiquetas de diseñador y la dirección correcta, sino confianza real. La que tienes tú. La observación me tomó por sorpresa. ¿Yo? Tú construiste algo de la nada después de tu divorcio. No te importaba lo que nadie pensara de tu pequeña panadería porque creías en tu visión. Cuando entras en una habitación ahora, la gente responde a esa confianza auténtica. Ella sonrió con ironía. Es lo que he estado fingiendo todos estos años. La conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No exactamente una amistad, pero un respeto mutuo que no había existido antes. Éramos 2 mujeres muy diferentes con valores y enfoques de vida distintos. Pero ambas amábamos al pequeño que dormía plácidamente en mis brazos, y cada vez más, reconocíamos cualidades valiosas la una en la otra. La transformación de Mateo fue igualmente notable. La paternidad despertó algo esencial en el que había estado latente durante los años de búsqueda de estatus y gestión de apariencias. Abordó la crianza con una intencionalidad reflexiva que me recordaba al niño sensible que había sido antes de que el mundo lo convenciera de que el éxito se medía en metros cuadrados y marcas de lujo. Quiero hacerlo diferente a como lo hizo papá, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi terraza viendo la puesta de sol, con Alejandro dormitando en su portabebés. Él siempre se centró tanto en el logro, en los resultados medibles. La primera pregunta cuando traía una prueba a casa nunca era, ¿qué aprendiste?, sino, ¿cuál fue tu puntuación? Tu padre valoraba la excelencia, dije, tratando de ser justa con el hombre que, a pesar de nuestro difícil final, había sido un padre dedicado a su manera. Él valoraba ganar, corrigió Mateo suavemente. Hay una diferencia. No quiero que Alejandro crezca pensando que tiene que ganar en todo para ser amado. A medida que pasaban las semanas, vi a mi hijo redescubrir valores y perspectivas que habían estado enterrados bajo años de búsqueda de validación externa.
El puesto de gestión inmobiliaria, inicialmente aceptado por necesidad desesperada, se reveló como una opción mejor que su carrera corporativa de alta presión. Tenía un talento natural para construir relaciones, para comprender las necesidades y preocupaciones de la gente que floreció en este nuevo entorno donde el éxito se medía en la satisfacción del cliente en lugar de una competencia despiadada. Me están considerando para el puesto de director regional, mencionó casualmente un domingo mientras preparábamos la cena juntos, otra nueva tradición que había evolucionado naturalmente desde el nacimiento de Alejandro. Aparentemente he conseguido más contratos nuevos en 6 meses de lo que suelen ver en un año. Eso es maravilloso, dije, genuinamente orgullosa. Parece que realmente disfrutas del trabajo. Sí, estuvo de acuerdo, luciendo algo sorprendido por su propia satisfacción. Por primera vez en mi carrera, no siento que esté constantemente actuando, constantemente demostrando mi valía. Simplemente estoy haciendo un buen trabajo que me sale naturalmente. La evolución profesional de Natalia fue más compleja, pero no menos significativa. El puesto de subdirectora en el café, inicialmente aceptado con un resentimiento apenas disimulado, se había convertido en una plataforma para sus talentos organizativos y su ojo para la mejora estratégica. Había instituido un programa de catering corporativo que aumentó los ingresos entre semana en un 22%, dirigido precisamente a los condominios de lujo y empresas que una vez había vendido en su carrera inmobiliaria. Estamos recibiendo solicitudes para expandir el programa a otras ubicaciones, le dije durante nuestra revisión trimestral de negocios. El equipo ejecutivo cree que tu modelo podría funcionar en todas nuestras operaciones en Andalucía. El orgullo brilló en su rostro. No el orgullo frágil y obsesionado con el estatus que había visto en el pasado, sino algo más sustancial basado en un logro real en lugar de la apariencia. Me gustaría desarrollar una propuesta formal para estandarizar el programa con algunos ajustes para las condiciones del mercado local, por supuesto. Por supuesto, estuve de acuerdo, deslizando una carpeta por el escritorio. Por eso te estoy ofreciendo el puesto de directora de operaciones de catering para todas las ubicaciones en Andalucía. Ella miró fijamente la descripción del trabajo, su expresión una compleja mezcla de sorpresa, gratificación y agotamiento. ¿Es esto porque ahora somos familia? No, dije con firmeza. Es porque te lo has ganado. Los números hablan por sí mismos. Gracias, dijo en voz baja, aceptando la carpeta con manos cuidadosas, por la oportunidad y por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. El momento fue breve pero significativo, un reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado desde aquella primera confrontación cuando aparecieron en mi puerta, esperando mudarse a mi casa basándose en un redescubrimiento conveniente de los lazos familiares. 6 meses después del nacimiento de Alejandro, cuando el calor del verano dio paso al suave otoño andaluz, celebramos su bautizo en una pequeña ceremonia en la iglesia parroquial local. Sofía voló desde Valencia con su pareja Carmen, conociendo a su sobrino por primera vez y reconectando con su hermano después de años de distancia. Apenas os reconozco a los dos, comentó durante la celebración posterior, observando a Mateo y Natalia interactuar con los invitados con una naturalidad que había reemplazado su anterior actuación de perfección. En el buen sentido, añadió rápidamente. La paternidad te cambia, Natalia respondió, ajustando la manta alrededor de un Alejandro dormido. También la bancarrota, aparentemente, bromeó Sofía, y luego inmediatamente pareció arrepentida. Lo siento, eso fue duro. Pero Natalia nos sorprendió a todos riendo. Una risa genuina, sin reservas, que rara vez le había oído. En realidad, no te equivocas. Nada aclara las prioridades como perder todo lo que creías que te definía. Más tarde esa noche, mientras mi familia ampliada se reunía en mi terraza para una cena informal, contemplé la escena con silenciosa maravilla. Mateo inmerso en una animada conversación con Carmen sobre prácticas de construcción sostenible. Natalia y Sofía comparando notas sobre un libro de negocios que ambas habían leído. Alejandro pasaba de brazo en brazo cariñoso mientras la puesta de sol nos pintaba a todos con luz dorada. Esta reunión, relajada, auténtica, sin pretensiones ni actuaciones, habría sido inimaginable un año antes. El viaje del distanciamiento a esta nueva conexión imperfecta pero genuina no había sido ni recto ni fácil. Hubo contratiempos junto al progreso, conversaciones difíciles junto a momentos de gracia inesperada. Pero al verlos ahora, sentí una profunda gratitud por la crisis que los había traído a mi puerta ese día.
No porque disfrutara de sus dificultades, sino porque a veces necesitamos que nuestras fachadas cuidadosamente construidas se desmoronen antes de poder construir algo más auténtico en su lugar. Como si percibiera mis pensamientos, Mateo me miró a los ojos al otro lado de la mesa y levantó su copa en un brindis sutil que solo yo pude ver, un reconocimiento de la distancia que habíamos recorrido y el trabajo que aún quedaba por hacer. Le devolví el gesto, mi corazón lleno con la realización de que la familia, que había perdido y lamentado durante 7 años, no había vuelto a mí inalterada. Algo mejor había ocupado su lugar. Una familia basada no en la obligación o la apariencia, sino en un creciente respeto mutuo, una honestidad duramente ganada y el amor compartido por el pequeño que había catalizado nuestra dolorosa pero necesaria transformación. El primer cumpleaños de Alejandro llegó con el tipo de clima perfecto que hace legendaria la costa de Andalucía. Cielos azules claros, brisas suaves y temperaturas que parecían hechas a medida para una celebración al aire libre. Yo había ofrecido mi propiedad frente al mar para la fiesta, y Mateo y Natalia la habían aceptado con una gratitud que se sentía genuina en lugar de calculada. Nada extravagante, había insistido Natalia durante la planificación, sorprendiéndome con su nueva moderación. Solo familia y amigos cercanos. Alejandro no lo recordará de todos modos. Esta filosofía, tan diferente de la mujer consciente del estatus que una vez había juzgado el valor exclusivamente por las etiquetas de precio y las impresiones, era otra señal de su continua transformación. La Natalia que había entrado en mi vida hace un año habría planeado una extravagancia digna de Instagram diseñada para provocar envidia en lugar de celebrar un hito. La fiesta en sí fue un testimonio de nuestra cultura familiar en evolución. Decoraciones sencillas que Mateo había hecho él mismo, un pastel casero de Miguel que presentaba los sabores favoritos de Alejandro en lugar de un fondant fotogénico, y regalos elegidos por su significado en lugar de su costo. Sofía y Carmen habían vuelto a volar, trayendo un juguete de madera artesanal de un artesano de Valencia. Mi regalo fue un libro infantil personalizado con Alejandro como personaje principal, explorando la playa y haciendo amigos con la fauna local. Mientras veía a mi nieto tambalearse por la arena, chillando de alegría cuando las suaves olas tocaban sus pies, sentí una satisfacción que iba más allá de la felicidad ordinaria. Este momento familiar ordinario y precioso, había parecido imposible solo un año antes. El viaje del distanciamiento a esta nueva conexión imperfecta pero genuina se sintió como un pequeño milagro. ¿En qué piensas?, dijo Santiago Herrera, uniéndose a mí al borde de la reunión. Mi socio comercial se había convertido en un amigo durante el último año, y lo había invitado a él y a su esposa a la celebración. Solo reflexionando sobre cuánto puede cambiar en un año, respondí, observando a Mateo recoger a Alejandro para otra inmersión en las aguas del Mediterráneo. Ciertamente. Santiago siguió mi mirada hacia donde Natalia estaba organizando la mesa de regalos. Sus movimientos eficientes, pero relajados de una manera que no lo habían sido cuando llegó por primera vez a Andalucía. Vuestra familia ha recorrido un largo camino. Sí, lo hemos hecho, estuve de acuerdo. Aunque todavía nos queda mucho por recorrer. El año pasado no había estado exento de desafíos. Hubo desacuerdos sobre los enfoques de crianza, momentos en que los viejos patrones amenazaron con reafirmarse, conversaciones difíciles sobre límites y expectativas. Pero a diferencia de la armonía superficial y los resentimientos subyacentes que habían caracterizado a tantas familias, incluida mi matrimonio con Fernando, estábamos aprendiendo a abordar los problemas directamente, a decir verdades incómodas con compasión en lugar de acusación. A medida que la fiesta terminaba y los invitados se iban, me encontré sola con Mateo en la cocina, empaquetando el pastel sobrante para el día siguiente. Gracias por hoy, dijo envolviendo cuidadosamente una porción en papel encerado. Por todo, de verdad. No hay de qué. Es mi nieto. No me refiero solo a la fiesta, aclaró Mateo. Me refiero a no rendirte con nosotros, a establecer límites en lugar de cortarnos por completo, a darnos la oportunidad de convertirnos en mejores personas. La sencilla sinceridad de su voz me conmovió profundamente. Este era mi hijo. No el profesional pulido que me había mantenido a distancia durante años. No el hombre desesperado que había aparecido en mi puerta con su esposa embarazada, sino la persona auténtica que emergía de debajo de esos roles. Tú hiciste el trabajo, le recordé. Ambos. Yo solo proporcioné una estructura y una oportunidad. No habríamos hecho el trabajo sin la estructura, dijo pensativamente.
Necesitábamos la llamada de atención, los límites, las consecuencias. Trabajamos en un silencio cómplice durante unos momentos, el sonido rítmico de las olas contra la orilla proporcionando un telón de fondo tranquilo para nuestra conversación. «Hay algo que quería preguntarte», dijo Mateo finalmente, su tono vacilante. «Algo que me he preguntado desde que nos rechazaste aquel primer día». «¿Qué es eso? ¿Alguna vez te sentiste tentada a simplemente acogernos? A darnos lo que pedíamos, incluso sabiendo lo arrogantes y manipuladores que estábamos siendo?» Me miró directamente a los ojos. «Es decir, tenías el espacio. Tenías los recursos. Habría sido más fácil que el enfoque que tomaste». La pregunta me sorprendió por su perspicacia. Sí, admití después de un momento de reflexión. Había una parte de mí que quería simplemente abrir la puerta de par en par y daros la bienvenida sin condiciones. La madre en mí quería arreglarlo todo para vosotros, hacerlo todo mejor. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no habría sido mejor. No de verdad. No a largo plazo. Doblé una servilleta cuidadosamente, reuniendo mis pensamientos. Si simplemente os hubiera rescatado sin exigir ningún cambio real, habría sido cómplice de los mismos patrones que llevaron a vuestra crisis. Os habría estado tratando como niños incapaces de crecer en lugar de adultos que necesitaban enfrentar las consecuencias y tomar decisiones diferentes. Mateo asintió lentamente. Habría sido habilitar en lugar de ayudar. Exacto. Y habría dañado aún más nuestra relación, incluso si en ese momento hubiera parecido más amable. Le toqué el brazo suavemente. El amor verdadero a veces significa establecer límites firmes. Decir no puede ser un acto de cuidado profundo cuando decir sí evitaría el crecimiento necesario. La conversación podría haber continuado, pero Natalia apareció en el umbral. Alejandro adormilado en sus brazos. Siento interrumpir, pero este hombrecito se está quedando dormido rápidamente. Probablemente deberíamos irnos a casa. Casa. La casita de invitados había evolucionado durante el último año de refugio temporal a un hogar genuino, lleno de evidencias de sus prioridades cambiantes. Estanterías en lugar de aparatos electrónicos caros, muebles cómodos diseñados para la vida familiar en lugar de impresionar a los visitantes. Paredes adornadas con las huellas de las manos de Alejandro y fotos familiares en lugar de símbolos de estatus. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para irse, sentí una oleada familiar de gratitud por la crisis que los había traído a mi puerta ese día. No porque disfrutara de sus dificultades, sino porque a veces necesitamos que nuestras fachadas cuidadosamente construidas se desmoronen antes de poder construir algo más auténtico en su lugar. A la mañana siguiente me sorprendió una visita inesperada. Natalia llegó sola, sin Alejandro ni Mateo, preguntando si podíamos hablar en privado. La petición en sí era inusual. Normalmente ella y yo interactuábamos con Mateo o Alejandro como amortiguadores. ¿Está todo bien?, pregunté mientras nos sentábamos en la terraza con café. Sí, de hecho, mejor que bien. Parecía inusualmente nerviosa, jugueteando con su taza. La fiesta de ayer me hizo pensar en el año pasado, en todo lo que ha cambiado, y me di cuenta de que hay algo importante que nunca te he dicho correctamente. Esperé, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. Lo siento, dijo finalmente mirándome directamente a los ojos, por los años de mantener a Mateo alejado de ti, por tratarte como si fueras irrelevante o embarazosa, por aparecer aquí esperando que resolvieras nuestros problemas sin ningún reconocimiento de cómo te habíamos tratado. La disculpa directa ofrecida sin excusas ni calificaciones, me tomó por sorpresa. En todos nuestros meses de cautelosa reconciliación, el reconocimiento directo del pasado había permanecido en gran medida tácito. ¿Qué te impulsó a esto?, pregunté suavemente. Verte con Alejandro ayer, ver cuánto te quiere, la naturalidad con la que conectas con él, negó con la cabeza ligeramente. Seguía pensando en los años que te robamos con Mateo, la relación que dañamos por qué. Orgullo, inseguridad, estatus, ansiedad. Ahora parece tan insignificante. No podemos cambiar el pasado, dije. Pero podemos elegir un futuro diferente. Exacto. Se inclinó hacia adelante con seriedad. Quiero asegurarme de que sepas que estoy comprometida con ese futuro diferente. No solo porque necesitamos tu ayuda o por Alejandro, sino porque. Vaciló buscando las palabras.
Porque respeto a la mujer que eres, el negocio que has construido, la forma en que has manejado todo, incluyéndonos a nosotros. La admisión claramente le costó algo de orgullo, pero fue ofrecida sin el resentimiento o el cálculo que habían caracterizado muchas de nuestras interacciones anteriores. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho para mí. Hay algo más, continuó, buscando en su bolso. He estado trabajando en esto durante un tiempo, tratando de hacerlo bien. Me entregó un sobre grueso. Dentro había una propuesta de negocio formal, meticulosamente investigada, presentada profesionalmente con proyecciones financieras detalladas y cronogramas de implementación. Una expansión de dulces recuerdos para el mercado de residencias de lujo para la tercera edad. Leí la portada. Es una demografía en crecimiento en Andalucía. Natalia explicó su confianza profesional regresando mientras discutía el concepto de negocio. Comunidades de jubilados de alto nivel donde los residentes tienen tanto los ingresos disponibles como la apreciación por la calidad y la narrativa que se alinea con los valores de tu marca. Pasé las páginas de la propuesta. Impresionada a pesar de mí misma, había identificado 3 posibles instalaciones asociadas, delineado los requisitos de personal y operativos, y proyectado flujos de ingresos basados en tasas de penetración realistas. Esto es notablemente exhaustivo, reconocí. He estado trabajando en ello durante 3 meses, admitió, investigando después de que Alejandro se acuesta, reuniéndome con posibles instalaciones asociadas durante mis descansos para el almuerzo. ¿Por qué no lo presentaste a través de los canales normales en el trabajo como directora de operaciones de catering? Esto entra dentro de tu ámbito. Ella vaciló. Quería presentártelo personalmente fuera de la jerarquía empresarial. Quería que lo evaluaras por sus méritos, no como algo de tu nuera. La distinción reveló otro aspecto de su evolución, un deseo de ganar reconocimiento a través de una contribución genuina en lugar de aprovechar la conexión personal. Necesitaré tiempo para revisarlo correctamente, dije, cerrando la carpeta. Pero mi impresión inicial es muy positiva. Esto muestra un pensamiento estratégico real y una alineación con los valores de nuestra marca. El alivio y el orgullo brillaron en su rostro. Gracias por considerarlo. Al irse permanecí en la terraza, contemplando este desarrollo inesperado. La propuesta en sí era impresionante, una nueva fuente de ingresos potencialmente valiosa para dulces recuerdos. Pero más significativo fue lo que representaba. Natalia aplicando su considerable inteligencia e impulso para crear valor en lugar de simplemente adquirir símbolos de estatus. Más tarde esa semana, después de revisar a fondo la propuesta con mi equipo ejecutivo, invité a Natalia a una reunión formal en nuestra oficina corporativa. Llegó puntualmente vestida profesionalmente, pero sin el exceso de diseño que una vez había caracterizado su apariencia, llevando una libreta y una tableta para la presentación. El equipo ejecutivo ha revisado tu propuesta para el mercado de residencias para la tercera edad, comencé, manteniendo un tono profesional a pesar de nuestra conexión personal. Estamos unánimemente impresionados tanto con el concepto como con el plan de implementación detallado que has desarrollado. Ella se enderezó ligeramente, claramente complacida, pero conteniendo su reacción. Nos gustaría avanzar con un programa piloto en la residencia El Paraíso, continué. Y nos gustaría que lideraras la implementación como vicepresidenta de desarrollo de nuevos mercados. El ascenso significativo tanto en título como en compensación, fue un reconocimiento profesional de su contribución genuina, no un favor personal de un miembro de la familia. La distinción era importante para ambas. Gracias, dijo su voz firme aunque sus ojos delataban su emoción. Aprecio la oportunidad y el voto de confianza. Te lo has ganado, respondí simplemente. Los números y la estrategia hablan por sí mismos. Al concluir nuestra reunión y caminar juntas hacia la salida, hizo una pausa antes de que llegáramos a la puerta. Hace un año, esto lo habría visto como una validación de mi valía, dijo en voz baja. Ahora entiendo que es un reconocimiento al trabajo bien hecho. Hay una diferencia, una profunda, estuve de acuerdo. En ese momento de entendimiento compartido, me di cuenta de lo lejos que todos habíamos viajado desde la desesperada confrontación en mi puerta un año antes. El viaje no había sido fácil ni directo. Hubo contratiempos junto al progreso, conversaciones difíciles junto a momentos de gracia inesperada.
Pero al ver a Natalia caminar con confianza hacia su coche, ya no definida por etiquetas de diseñador o la ansiedad por el estatus, sino por el logro genuino y una creciente autoconciencia, sentí una profunda gratitud por la crisis que había iniciado nuestra dolorosa pero necesaria transformación. Fernando se había equivocado mucho. Mi vida no había terminado con nuestro matrimonio, ni con la edad, ni con la jubilación convencional. Simplemente había estado esperando que la reclamara plenamente en mis propios términos, escribiendo nuevos capítulos más auténticos y satisfactorios que cualquier cosa que hubiera venido antes. Capítulos que ahora, inesperadamente, incluían al hijo que había temido perder para siempre y a la nuera a la que nunca había esperado respetar. 2 años exactos después de que Mateo y Natalia aparecieran en mi puerta con su desesperado plan de mudarse a mi casa, nos reunimos en mi terraza para una cena de celebración. La ocasión era multifacética, el segundo cumpleaños de Alejandro había pasado la semana anterior. Dulces Recuerdos había abierto su ubicación número 20, la tercera en Andalucía, y la iniciativa de mercado de residencias para la tercera edad de Natalia había superado las proyecciones del primer año en un 38%. Por los nuevos comienzos que surgen de finales difíciles, Sofía propuso, levantando su copa mientras la puesta de sol pintaba las aguas del Mediterráneo en tonos ámbar y rosa. Ella se había trasladado a Sevilla 6 meses antes para dirigir el departamento legal de un importante sistema de salud, acercando a ella y a Carmen a nuestro círculo familiar en evolución, y por la sabiduría de saber la diferencia entre habilitar y empoderar, Mateo añadió. Su mirada se encontró con la mía con una comprensión que no requería más explicaciones. Mientras disfrutábamos de la comida que Miguel había preparado especialmente para la ocasión, me encontré observando los sutiles pero profundos cambios en nuestra dinámica familiar. Mateo y Natalia todavía tenían sus momentos de tensión, pero habían desarrollado formas más saludables de navegar los desacuerdos. Su relación mutua había madurado a medida que individualmente se volvían menos codependientes, más genuinamente solidarios. Alejandro, ahora un niño pequeño parlanchín con los ojos pensativos de su padre y la determinación de su madre, se movía con confianza entre todos los adultos, seguro de saber que era universalmente amado. El contraste entre su infancia y lo que podría haber sido la de Mateo si Fernando y yo hubiéramos entendido los límites saludables no podía ser más marcado. Después de la cena, mientras tomábamos café y la tarta de naranja casera que se había convertido en mi postre insignia, Natalia se aclaró la garganta. Tenemos algo que nos gustaría discutir con todos, comenzó intercambiando miradas con Mateo. Una decisión que hemos estado considerando durante un tiempo. Sentí una tensión momentánea, viejos patrones de cansancio resurgiendo a pesar de nuestro progreso. Sofía debió sentirlo también. Me cogió la mano por debajo de la mesa, un gesto de solidaridad. El contrato de alquiler de la casita de invitados vence el próximo mes, continuó Mateo, y hemos decidido no renovarlo. Un instante de silencio siguió a este anuncio. ¿Se volvían a Madrid? ¿Había surgido alguna nueva oportunidad en otro lugar? La posibilidad de una separación geográfica después de estos años de cuidadosa reconstrucción me produjo una punzada inesperada en el corazón. Hemos encontrado un lugar propio, explicó Natalia. Quizás percibiendo nuestra preocupación. Una casa modesta a unos 15 minutos de aquí, 3 dormitorios, buena zona escolar, trayecto razonable para ambos. No es nada lujoso, añadió Mateo con una nota de orgullo en su voz que no tenía nada que ver con los metros cuadrados o el prestigio de la dirección, pero está dentro de nuestras posibilidades reales, no las aspiracionales. Podemos permitirnoslo con nuestros salarios actuales, mientras seguimos ahorrando para la educación de Alejandro y nuestra jubilación. La planificación financiera responsable, la prioridad dada a la seguridad en lugar de la apariencia, el compromiso de vivir dentro de sus recursos reales, todo representaba un cambio fundamental con respecto a los valores que los habían llevado a la crisis 2 años antes. Son noticias maravillosas, dije sinceramente. Estoy orgullosa de vosotros dos. No podríamos haberlo hecho sin ti, Natalia reconoció. La admisión le salió más fácilmente de lo que le habría salido antes. No solo el respiro financiero que nos diste con la casita, sino las lecciones sobre lo que realmente importa. Yo solo proporcioné estructura y oportunidad, le recordé, haciéndome eco de lo que le había dicho a Mateo un año antes. Vosotros hicisteis el trabajo duro de cambiar. Sin embargo, dijo Mateo, alcanzando un sobre en la mesa auxiliar. Queríamos marcar este hito con algo significativo. Me entregó el sobre.
Dentro no había otra propuesta de negocio o documento financiero, sino una simple tarjeta que contenía una carta escrita a mano. La caligrafía alternaba entre la escritura ordenada de Mateo y el estilo más fluido de Natalia, indicando que la habían escrito juntos. Querida mamá, hace 2 años, llegamos a tu puerta sin nada más que desesperación, derecho y un bebé en camino. Esperábamos un rescate en nuestros términos. Tú ofreciste una transformación en los tuyos. El camino fácil habría sido simplemente acogernos para resolver nuestros problemas inmediatos, mientras se habilitaban los patrones que los crearon. En cambio, elegiste el camino más difícil, valiente y amoroso de los límites y las consecuencias, envuelto en un apoyo genuino. Nos modelaste lo que esperamos enseñar a Alejandro, que la verdadera fuerza proviene de la autenticidad, no de la apariencia. Que el éxito genuino se mide en las relaciones y la contribución, no en las posesiones o el estatus. Que el amor a veces significa decir no cuando decir sí sería más fácil pero, en última instancia, perjudicial. Mientras nos preparamos para mudarnos a nuestra propia casa, una que realmente podemos permitirnos, una que representa valores en los que realmente creemos en lugar de los que creemos que impresionarán a los demás, queremos que sepas que tu influencia se extiende mucho más allá del apoyo financiero o las oportunidades de negocio que has proporcionado. Cambiaste nuestra historia familiar, no rescatándonos, sino negándote a hacerlo. No arreglando nuestros problemas, sino creando las condiciones para que nosotros mismos los arregláramos. No fingiendo que el pasado no había sucedido, sino reconociéndolo y avanzando con ojos claros y corazones abiertos. Gracias por ser la madre y la abuela que nuestra familia necesitaba, incluso cuando no era lo que creíamos querer. Con amor y gratitud, Mateo y Natalia. Leí la carta 2 veces, las emociones brotando inesperadamente. El viaje de los últimos 2 años, del distanciamiento a la crisis y a esta nueva conexión duramente ganada, nos había transformado a todos de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado aquel día en mi puerta. No sé qué decir, admití, inusualmente sin palabras. No necesitas decir nada, me aseguró Mateo. Solo queríamos que supieras que ahora entendemos lo que hiciste, porque lo hiciste, lo que nos dio. Incluso a mí, Natalia añadió con una pequeña y autodespreciativa sonrisa. Especialmente a mí, quizás. A medida que la noche continuaba, la conversación fluyendo fácilmente entre nosotros, me encontré reflexionando sobre el extraño e inesperado camino que nos había llevado hasta aquí. Si Fernando no me hubiera dejado por su asistente más joven, quizás nunca habría empezado Dulces Recuerdos. Si el negocio no hubiera tenido éxito más allá de las expectativas de nadie, Mateo y Natalia quizás nunca habrían experimentado la crisis que los obligó a reevaluar sus prioridades. Si yo no hubiera establecido límites claros cuando aparecieron en mi puerta, quizás todos estaríamos atrapados en patrones poco saludables de resentimiento y dependencia, en lugar de esta nueva relación construida sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y yo me sentara sola en mi terraza, viendo las estrellas emerger sobre el Mediterráneo, pensé en la pregunta que Mateo me había hecho 1 año antes: ¿alguna vez me había sentido tentada a simplemente acogerlos, a darles lo que pedían ese día? La verdad era a la vez más simple y más compleja de lo que había admitido entonces. Sí, había habido una parte de mí, la madre que había extrañado desesperadamente a su hijo durante esos 7 años de distanciamiento, que había querido abrir la puerta de par en par y darles la bienvenida incondicionalmente. Pero también había habido la mujer en la que me había convertido durante esos mismos 7 años, la empresaria que había construido un negocio con trabajo duro y decisiones estratégicas en lugar de ilusiones. La persona que había descubierto su propio valor, separado de sus roles como esposa y madre. La persona que había aprendido a través de una experiencia dolorosa, que el amor verdadero requiere honestidad, límites y a veces decisiones difíciles. Esa mujer, la que me había convertido a través del divorcio, la reinvención y el autodescubrimiento determinado, había sabido instintivamente que la verdadera sanación no podía comenzar con otro rescate o con otro compromiso de mis propias necesidades y límites. Tenía que comenzar con la verdad, por incómoda que fuera, y proceder a través de la rendición de cuentas hacia una conexión auténtica. Tu vida terminó con la suya, Fernando me había dicho el día que me dejó, tan seguro de su evaluación de mi valor y potencial limitados. Cuán maravillosamente, gloriosamente equivocado había estado. Mi vida no había terminado con nuestro matrimonio, ni con la jubilación convencional, ni siquiera con el doloroso distanciamiento de mi hijo.
Simplemente había estado esperando que la reclamara plenamente en mis propios términos, escribiendo capítulos más auténticos y satisfactorios que cualquier cosa que hubiera venido antes. Y ahora, inesperadamente, esos capítulos incluían al hijo que había temido perder para siempre, a la nuera a la que nunca había esperado respetar, y al nieto que representaba el futuro de nuestra familia. Un futuro construido no sobre la apariencia o la obligación, sino sobre la base más difícil, valiente y gratificante de la conexión genuina y el crecimiento mutuo. Fernando se había equivocado en tantas cosas cuando me dejó con esa palmadita condescendiente en la mano. Pero quizás su mayor error de cálculo había sido no reconocer que los finales, por dolorosos que sean, a menudo contienen dentro de sí las semillas de nuevos comienzos que nunca podríamos haber imaginado. Si tan solo tenemos el coraje de plantarlos y cuidarlos con sabiduría, paciencia y sin dudar.